¿Qué tal? ¿Cómo estamos por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Joana? ¿Cómo estamos, Ingrid, Lisbeth? ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días a cada uno de ustedes, niños. Muy buenos días. Por ahí a la gente madrugadora, la gente que se quiere ingresar ahí, que no se pierde ni un minuto. ¿No? Muy bien, chicos, excelente. Ahí está. Pero igual, niños, el tema de hoy quizás te vaya a generar ciertos problemitas, porque es un tema un poquito datero. ¿Sí? Hay un poquito de datos el día de hoy, chicos. Por ahí siempre habrás escuchado de repente río más largo, río más caudaloso, río más contaminado, río más... Sí, ese es el tema de hoy. El tema de hoy, chicos, si lo has escuchado, bacán, pues. Bueno, el día entonces de hoy es hablar sobre eso, sobre el tema de los ríos del Perú, es tratar pues de mencionarte lo más importante obviamente porque nos toca ver las tres vertientes geográficas y entenderás que es un tema súper pesadito. No me gustan los datos, dice, bueno, Giovanna, entonces, caballero, el día de hoy vas a tener que ponerle punch entonces, caballero, vas a tener que ponerle punch. Pero es fácil, chicos, los datos solamente es memoria, solamente es dedicarle un poco de tiempito, nada más. Sé que es pesado a veces, ¿no? Sé que es pesado. Ahí está. Sé que es pesado porque a veces, pues, ya uno, profe, tengo historia, profe, que más datos. Tengo biología, profe, que hasta tiene nombres raros, ¿no? Yo personalmente tampoco estudiaba biología en la academia, pero por lo poco que cuando llevaba el curso recuerdo, había nombres raros, ¿no? Pero por si acaso, ten cuidado, dice, como biología, dice, biología es bonito, dice. Bueno, yo no lo estudié, la verdad, yo no lo estudié en mi zona de misión. Biología fue el primer curso que descarté, recuerdo. Pero no hagas eso, no hagas lo que yo hice, porque en la universidad pague los platos rotos, porque en la universidad llevé biología. Sí, 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 y el nivel de biología en la universidad es muy distinto. Es muy diferente. Y bueno, sufrí, ¿no? Sufrí, pero se aprende, de los errores se aprende. Dice, yo descarté geografía, dice, bueno, en tu caso es distinto, pues, ¿no? En tu caso es distinto. Hay un examen de admisión, pues, chicos, pero en la universidad es diferente, porque entenderás, ya estás luchando por una nota, pues, ya hay una nota ahí, ¿no? Ya hay una nota, que bajas del tercio, que si te botan del tercio, o de repente estás en el quinto superior, en el tercio superior, ¿no? Entonces, ya es más competitivo, pues, chicos. Ya, todavía el nivel pre, todavía, para ustedes todavía niños es el nivel sencillo, todavía nivel pollito, todavía. Se preocupe. Ya cuando vayas a la universidad vas a ver cosas mayores, ya. Ahí vas a ver cosas mayorcitas. Ahí está. Yo pensé que era un consejo, profesor, dice. No, pues el consejo es eso, pues el consejo es que cosa, el consejo es que no descartes nada, pues, no vayas a verlo tan facilista. Claro, claro. A veces el alumno piensa que ingreso ya está mi vida realizada, mi vida ya está hecha. No, nada que ver. Cuando tú ingresas recién empieza a comenzar tu vida. Recién comienza tu martirio todavía. Recién, es el paso uno. Paso uno, ¿no? Ahí está. Claro, pues chicos. Cuando ingresas recién comienza la vida. Recién ves el mundo de manera distinta. Recién, recién. No, claro. Así que ya sabes. Así que ya sabes. Claro, pues chicos. Bueno, hoy día entonces, chicos, muy buenos días a la gente pues, que está ingresando ahí, que nos hace orgullo cada vez que ingresa. Pero el día de hoy, chicos, vamos a hablar principalmente de los ríos. Y pues, chicos, los ríos, siempre comenzamos para hablar de los ríos, tenemos que hablar de una cordillera, de la cordillera de los Andes. Profe, ¿y tan importante es esa cordillera? Claro, chicos, porque esa cordillera justamente es la que determina qué cosa, un gran macizo que recorre el Perú. Solamente para acordarte. La cordillera de los Andes, chicos, recorre el Perú de manera transversal o de manera longitudinal. ¿Qué dices? ¿Cómo recorremos el Perú? ¿De manera transversal o de manera longitudinal? Mira que viene así, ¿ah? Ahí está. Samira, longi no dice por acá. Oscar no dice transversal. Bueno. El recorrido, ¿qué cosa es? El recorrido es longitudinal. ¿Sí? Mayra por ahí. Muy bien, Mayra. ¿Qué pasó, Mayra? Está distraída, Mayra. Está desayunando, sobre. Ya. Esto es fácil, chicos. Así es longitudinal, mira, Mayra. ¿Sí? Como una L de longitudinal. ¿Sí? Y cuando digan transversal, es como una T de transversal. ¿Sí? Así por si acaso, yo lo aprendí así. Si te sirve, bacán. Si te sirve, bacán. ¿Ya? Entonces no te vayas a olvidar. Ahí está. Ya, pues con eso ya pues no te puedes equivocar a la próxima.
Ya con eso no te puedes decir. Repite, dice. Giovanna, longitudinal es cuando algo viene de norte a sur, ¿sí? Y transversal es cuando algo viene de este a oeste o de oeste a este, a lo largo. Claro, como el L de longitudinal, pues. Y cuando algo viene transversal, como la T de transversal. ¿Entiendes? ¿Sí? Yo te digo, así me lo aprendí yo. Si te sirve, bacán. Si te sirve, bacán. Claro, claro. Yo también, por ejemplo, cuando yo estaba en la primaria, porque yo siempre he tratado de... Tu profe ha sido bien flojo siempre. Pero no es que flojo no, para no estudiar, sino flojo para poder crear algo con la cual yo pueda aprender. Y una de las cosas que siempre me equivocaba era, por ejemplo, horizontal y vertical. Horizontal, vertical. ¿Cuál es horizontal? ¿Cuál es vertical? Desde la primaria siempre trataba de crear cosas para mí mismo. O sea, como yo puedo entenderlo. Y yo decía, pero horizontal comienza con H, ¿cierto? Como dos flechitas que yo le puedo hacer a los costados. Ya, horizontal entonces es así. Sí, al menos a mí me servía así, yo lo aprendí así. Desde niño siempre he tenido con esa curiosidad de inventar cosas. Pero si es que te sirve, bacán. Sí, si por ahí como tipo María dice tipo Mayra, por ahí se siguen equivocando con eso, bueno, ya sabes. Trata de crear tus propias cosas, pues, ¿no? Trata de crear tus propias cosas. La cuestión es afrontar el problema como tiene que ser, pero obviamente cada uno lo afronta bajo sus propias habilidades, ¿cierto? La cordillera, chicos, es esta cadena. Te la presento si no la conocías. Esta cadena tiene un nombre. ¿Cómo se llama esta cadena, niños? A ver, acuérdate. ¿Cómo se llama esta cadenita? Esta cadenita de los Andes. Profe, la cordillera de los Andes, claro, pero esta cadena tiene un nombre, ¿cierto? Y hablamos de cosa. De la cadena occidental. Ahí está. Ahí está, mira. Eso entonces de acá, chicos, se llama la cadena occidental. Muy bien, muy bien, muy bien, Oscar. ¿Y cómo se llama esta cadena? A ver, sorpréndeme. ¿Cómo se llama esta cadena? Esta cadena se llama la cadena ¿qué cosa? Pero también miren por acá. Ahí también, ¿eh? También miren por acá. Todo eso ahí se llama la cadena oriental. ¿Sí? Todo esto acá es la cadena oriental, no te voy a olvidar. Es de la cadena oriental, pero la cadena oriental se bifurca, significa que se parte en dos. Y la encontramos también por acá, y esta también es la cadena oriental. Ahí es. Y esta de acá se llama la cordillera subandina. Entonces de acá no te voy a olvidar, se llama la cordillera subandina. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Profe, ¿y era necesario dibujar todo eso? Claro. Porque recordemos, chicos, que el tema de hoy es ríos del Perú, hidrografía peruana. Si gusta ponerle de frente, no pasa nada, ríos del Perú, hidrografía peruana. Ahí está. Vamos a hablar de las tres vertientes, así que por eso el tema se hace un poco pesadito. Pero caballero, chicos, a darle con todo, como todas las mañanas de los días jueves. Al toque, chicos, al toque llegamos al jueves ya, rapidito. Ahí está. Claro, chicos. La semana pasan así, ¿eh? Mira, estamos en febrero, ya un par de semanas de votar la quincena ya. Y tu cuenta regresiva, 30, 29. En la hidrografía peruana vamos a hablar de qué? De los ríos, ¿cierto? Pero los ríos, ¿de dónde vienen? De las grandes montañas. Profe, ¿y qué tiene que ver las montañas? Recordemos, las montañas, al ser muy altas, ¿tienen qué cosa? Tienen masa de hielo. Y la masa de hielo, cuando se derrite, genera escorrentías superficiales, lo que ustedes llaman ríos. Los ríos son escorrentías superficiales. ¿Qué significa? Que son masas de agua que se desplazan de las partes más altas hacia las partes más bajas. Por ejemplo, por acá vamos a encontrar un conjunto de ríos que vienen hacia este océano. Entonces, estos ríos de acá, chicos, se llaman los ríos de la vertiente del Pacífico. Ahí está. Estos ríos entonces de acá, chicos, se llaman los ríos de la vertiente del Pacífico. Profe, ¿y por qué se llaman ríos de la vertiente del Pacífico? Porque justamente, ¿qué cosa? Vierten sus aguas en el océano Pacífico. Por eso se le llama así, los ríos de la vertiente del Pacífico, porque vierten sus aguas en el océano Pacífico. Y por acá, chicos, me tienes un laguito, el lago más grande de Perú y uno de los más grandes de Sudamérica. No el más grande, pero sí uno de los más grandes. ¿Y estamos hablando de quién, profe? Estamos hablando entonces, chicos, de lo que es, ¿qué cosa? De lo que es el río, mira, la vertiente del Titicaca. Ahí está. Esta acá se llama la vertiente del Titicaca. ¿Sí? Ahí está, claro, el Titicaca. Y por acá me encuentras otra vertiente, mira.
una chiquitita. Hay una chiquitita. Esa chiquitita se llama la vertiente, ¿qué? Se llama la vertiente del río Madre de Dios. ¿Sí? Entonces, mira, profe, ¿por qué vertiente del Pacífico? Porque los ríos echan sus aguas al Océano Pacífico. ¿Por qué vertiente del Titicaca? Porque los ríos vierten sus aguas en el Titicaca. Vertiente del Madre de Dios. Y por acá, pam, 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 encontramos a una. ¿Sí? Mira por acá, encontramos el río Mantaro. Nace de este nudo. Ese nudo tiene un nombre. Yo lo voy a poner por si acaso, pero estoy seguro que tú ya la conoces. ¿Te acuerdas de qué nudo estamos hablando? A ver, chicos, acuérdate. ¿De qué nudo estamos hablando acá? Estás hablando del famoso nudo de Pasco. ¿Cierto? Ahí está, Pasco. Muy bien, Lorena. ¿Y si este es Pasco? El que está acá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese nudo? Ah, ya, muy bien, muy bien, muy bien, Lorena. Excelente. No, ahí está. Ahí está, muy bien. El nudo de Vilcanota. Fácil, fue, profe. Acá está, Vilcanota. Entonces, desde acá, chicos, viene este río Mantaro. Pero mira que está cruzando la cadena oriental, ¿cierto? Entonces viene por acá el río Mantaro y por acá cruza el río Apurímac. Mira, está cruzando la cadena también. Y juntos harán el N. Por acá viene el Perené y juntos harán el río Tambo. Por acá viene el río Urubamba y juntos harán el Ucayali. Y el Ucayali pasa por esta cadena de acá. Se llama la ultraoriental. Ya después te explico yo. Y por acá viene el río Ucayali. Por acá viene el Marañón, por ejemplo. Y cuando el Marañón con el Ucayali se juntan, me formarán al río Amazonas. Ahí está. Profe, ¿y lo que acaba de decir me lo tengo que aprender? Sí. Mantaro, Purímac, Perené, Tambo, Urubamba, Ucayali, Marañón, Amazonas. No te preocupes, ahorita lo vamos a escribir poco a poco. Sí, Jonah, yo sé que es un tema un poco pesado, pero igual chicos, hay que darle con todo acá. No, dice, no, con fe, con fe. En el último examen de admisión San Marcos preguntó temas de ríos también. 2 preguntas de río vino. Vino uno con el río Napo, que es el que está por acá, juntando con el tema de la ANP, y el otro, el Guayaga, es este también. Este es el Guayaga. Y el otro, que vino también en examen de admisión, vino el Ramis, del Titicaca. Normalmente siempre cuando estudiamos, siempre estudiamos Pacífico y Amazonas, y el Titicaca a veces no estudiamos. Pero en el último examen de admisión San Marcos, vino Titicaca. ¿Sí? San Marcos siempre va a tener ese factor llamado sorpresa. Bueno, entonces chicos, como ya te diste cuenta, nuestro país, vamos a poner por acá como datito, nuestro país, nuestro Perú, nuestro país, está conformado, ahí está, mira, está conformado por 4 vertientes, por 4 vertientes importantes. Profe, vertientes hidrográficas, claro, porque el tema justamente es el río, chicos. Entonces, por 4 vertientes hidrográficas. Pero, chicos, algo importante. De las 4 vertientes hidrográficas, ¿qué es lo que pasa? Dice, como para que no ingreses, dice. No, si vas a ingresar, con fe. Entonces, 4 vertientes. Acá tú me encuentras una vertiente, pero como una vertiente, ¿qué cosa es? Ojo, una vertiente es el lugar en común donde los ríos desembocan sus aguas. Un río es esto nomás. Pero estos 2 ríos tienen un lugar en común que desemboca. A eso se llama vertiente. Forman parte de la misma vertiente. ¿Por qué? Porque desembocan en el mismo lugar. Ahora, esto es una cuenca. Una cuenca es el área del río. Entonces, varias cuencas hacen una macrocuenca. Esta macrocuenca se llama macrocuenca del Pacífico. Entonces, el Perú cuenta con 3 macrocuencas. ¿Cuáles son esas 3 macrocuencas? Las 3 macrocuencas son la del Pacífico, la del Amazonas y la del Titicaca. Pero esto no es una macrocuenca, esto es una subcuenca y una subcuenca. La subcuenca de Madre de Dios, porque recuerda que tienen que sumar 4. 3 más 1, 4. Profe, ¿y por qué subcuenca? Lo que pasa, chicos, que ella no está solita, pues. Ella no está solita. Ya, muy buenos días, muy buenos días. Entonces, este río, chicos, tú la ves solita acá, pero tienes que entender que ella no siempre está solita, chicos. Parece solita nada más. Tú la ves solita, abandonada ahí, no, olvídate. Ella no está sola, chicos. Ella, al final, tiene comunicación con otros ríos. Profe, pero ¿cómo? Si yo no la veo, tú no la ves. Pero olvídate. No, ¿qué pasa, chicas? Confirmen, chicas. No, este río de acá se llama el río Amazonas, ¿cierto? Ese se llama el río Amazonas.
Entonces, este río de acá, sí, dice, este río de acá es el río que está obviamente en Perú, que es el río Madre Dios, pero este río se mete a Bolivia, y después de Bolivia se sigue metiendo a Brasil, y algún día llegará al Amazonas. Entonces, por eso le decimos que este río no es un río independiente, sino que es una subcuenca. ¿Significa qué cosa? Significa que forma parte de otro río. En este caso, forma parte del Amazonas. Por eso lo contamos como una vertiente independiente, ¿sí? Pero no como una cuenca independiente, porque al final formará parte de lo que es el Amazonas. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ahora, por ahí, chicos, seguro alguna vez has escuchado, ahí está, vamos a ponerle por acá, déjame poner el cargador de la máquina, pues si no, se nos va la luz, chicos, se nos va la luz. A ver, un momentito nomás, un segundito. Ya está todo preparado, ya, tendrás. Ya está, ya. Listo, ahora sí, ahora sí. ¿Qué te iba a hablar? Ah, ya, una pregunta que también vino en San Marcos, chicos, sobre los Divortium Aquarium. No sé si alguna vez has escuchado esta palabra. Profe, me está mareando, profe. La cordillera de los Andes forma el Divortium Aquarium. Divortium. Divortium Aquarium. Profe, Divortium Aquarium, ¿qué es eso? Significa divisoria de aguas. De repente por ahí alguna vez lo has escuchado. Divortium Aquarium. El Divortium. No, no, con fe, con fe, con fe. Ya algunos se están asustando, ya, profe. Ya fue, profe, ya. Ya descarté geografía, profe. No, chicos, con fe. Vamos, mira que esto es fácil. Vamos, que esto es fácil. ¿Qué es un Divortium Aquarium? Por ejemplo, imagínate, ya, mira, imagínate. Esto acá, zona plana, ¿cierto? Se forma una montaña. Pero esta parte de la cima de la montaña hace que las aguas de un río caigan hacia este lado y los otros ríos de la misma montaña, porque la montaña siempre genera agua, pero hacia diferentes lugares, ¿cierto? Entonces, este río tiene una vertiente y este río tiene otra vertiente. En este caso, si eso fuera los Andes, hacia este lado sería la vertiente del Pacífico y hacia este lado sería la vertiente del Amazonas. Pero ¿quién separó esas aguas? ¿La separó quién? Esta cordillera, esta montaña. A eso se llama la cordillera de los Andes. Entonces, la cordillera de los Andes forma Divortium Aquarium entre las vertientes del Pacífico y la del Amazonas en la parte norte. O sea, acá, esta cordillera, esta cadena también, pero esa cadena no forma parte de Divortium Aquarium entre Pacífico y Amazonas, sino entre Titicaca y Pacífico. ¿Sí? Esa es divisoria de aguas. ¿Ya? Hay una pregunta que vino por ahí, lo preguntó a Marquitos, una pregunta a nivel fácil, decía, la cordillera de los Andes genera divisoria de aguas, haciendo que hacia el oeste se forme la vertiente del puntos suspensivos, y hacia el oriente se forma la vertiente de puntos suspensivos. Hacia el occidente, la vertiente del Pacífico. Hacia el oriente, la vertiente del Amazonas. ¿Sí? Facilito. ¿Sí? Pregunta simplemente de nivel sencillo. Pero así como nos pueden venir algo muy fácil, también nos pueden preguntar algo un poco ateo. Entonces tiene que estar preparado para todo, chicos. Tiene que estar preparado para la guerra. Y pues por acá te voy a hablar yo de las características de cada vertiente. Como te dije, hoy vamos a hablar de las 3 vertientes hidrográficas, chicos. Así que con fecha. Hoy vas a aprender puros ríos. Puros ríos. Ahí está. Ahí está. Vamos a dar colorcito. Tú sabes acá tu profe usa colorcito, bueno, rojito, negrito, azulito. Lo mejor, lo mejor para ti, ¿no? Entonces supone que tú estudias, ¿verdad? Tú coloreas, ¿no? Haces cuaderno, ¿no? Al menos, ¿no? Al menos haces cuaderno, me imagino. ¿No? Al menos haces cuaderno. Eso quiero pensar yo. Ahí está. No quiero pensar que tomas pantallazo nada más, ¿cierto? Listo. Vertiente del Pacífico, vertiente del Amazonas. Full dibujo dice. Ah, ya, chévere, chévere, ahí está ya. Muy bien, muy bien. Ahí está. Claro, pues, chicos. Lo mejor que puedes hacer para aprender es dibujar. Si no, claro, ¿no? Así que caballero, niños. Así que tómale fe, tómale paciencia. El tema de hoy, como te digo, sí es un tema pesado, pero tómale paciencia. Lo mejor que puedes hacer es paciencia, sonríe,
Ahí está. Pregúntense entre ustedes, ¿no? De repente por ahí, en vez que estén chateando ahí, ¿no? ¿Qué vas a hacer el 14? ¿No? ¿A dónde vas a ir el 14, no? Ahí, chatea, ahí, Oye, ¿cuál es el río tal, no? Ah, su profe, que tanta geografía, profe. Sí, ¿no? Eso es pasa, chicos, ya a veces nos volvemos adictos a algo. Ahí está. Dice, obvio, dice. Ah, pero blanco y negro. Bueno, si te sirve bacán, ¿ah? Si te sirve bacán, ¿ah? Si te sirve bacán. Si te sirve bacán. Si es tu estrategia, chévere. Y así si es por pobreza, bueno, también chévere. Uno se adapta, uno se adapta. Primero, las características. Cuando hablamos de las características de los ríos, porque vamos a hablar de las tres vertientes en conjunto, no te vayas a olvidar. Primero, hay que ver el origen. O sea, ¿dónde nace? ¿De dónde viene ella, profe? Veamos entonces, chicos, el origen. Cuando vemos el origen del Pacífico, pues obviamente el origen, ¿qué cosa? Es esta acá, mira. Mira ahí, mira. Entonces significa, muy bien, Yomar, excelente. La vertiente del Pacífico nace de una cadena. Y como ya lo decías, nace de la cadena occidental. La del Pacífico nace de la cadena occidental. En cambio, la del Amazonas viene de la cadena oriental, viene de la cadena subandina, pero principalmente de esos dos lugares, de los dos nudos andinos. Entonces, el Amazonas, los ríos del Amazonas, nacen de los nudos andinos, de los nudos de Pasco y Vilcanota, pero también pues de la cadena oriental y subandina. Yo lo voy a poner oriental porque es la que me alcanza. ¿Ah? Ya, si tú quieres agregarle, ponle subandino. Y en la Titicaca, estamos hablando de ese sector. Pregunta, ¿cómo se llama este sector de acá? A todo este lugar, ¿cómo se llama este sector? Este es el sector, ¿qué cosa? De acá nace el Titicaca, mira. Estamos hablando del sector, ¿qué cosa? Del sector sur, ¿cierto? Sector austral. Recuerda que tenemos tres sectores. El sector boreal, el sector central y el sector austral. Entonces, los ríos del Titicaca nacen, ¿qué cosa? Nacen de la cadena del sector sur andino. Sector sur. Ahí está. Sector surandino. Tanto la cadena oriental como la cadena occidental. Obviamente, como tiene que ser. Además, recuerda que gran parte de estas vertientes, bueno, principalmente la parte sur es compartido, ¿no? Compartido con nuestro querido país llamado Bolivia, el Alto Perú, ¿no? Esa zona de allá por ahí en el sur, que también nos pidió territorio, ¿no? También le tuvimos que ceder territorio a Bolivia, pero bueno, eso ya es otra historia. Origen, otro. ¿Qué más, profe? Ah, bueno, ¿cómo se forman? Bueno, ¿cómo se forman, por ejemplo? O sea, en el caso del origen se refiere a qué cosa? Se refiere entonces a la cantidad de masa donde nacen, ¿sí? O sea, las nacientes más lejanas se refiere, ¿no? Las nacientes más lejanas. Pero, ¿cómo mantienen su caudal, por ejemplo? O sea, cuál es su naciente, por así decirlo? ¿Sí? Vamos a decirlo así. En esto de acá, chicos, los orígenes de los ríos, cómo se forman los ríos en uno por uno. Vamos a ver cómo se forman los ríos, cómo se forman sus ríos, cómo nacen sus ríos. Entonces, se forman los ríos como, por ejemplo, en el vertiente del Pacífico, uno puede ser por la masa glaciar, es decir, por los grandes hielos que hay en las altas montañas, chicos. Cuando una montaña supera los 5.000 metros de alto, ¿qué es lo que pasa? Tiene hielo y eso se derrite y genera masas de agua en movimiento, a lo que llamamos justamente escorrentía, ríos. Pero también puede ser nival. Profe, ¿nival a qué se refiere? A la nieve. Nival se refiere, chicos, a la precipitación sólida. O sea, cae la nieve viene, se acumula y eso genera agua hacia diferentes lugares. Como también puede ser pluvial. Pluvial, profe, se refiere principalmente a las lluvias. Y había una pregunta que vino en simulacro de San Marcos, muy bonita, que a veces algunos cayeron, y la pregunta decía más o menos así: ¿qué sector de la vertiente del Pacífico tendrá mayor caudal en las épocas de lluvia? Recuerda, ¿qué sector de la vertiente del Pacífico, o sea, norte, centro, sur, cuál de esos sectores tendrá qué cosa? Mayor caudal en las épocas de lluvia. ¿Cuál crees, niños? ¿Cuál crees que tendrá mayor caudal de esos ríos? Ahí está. O nada. O ya volaste. El sur, el norte, el centro y el sur, el norte. Ya, la respuesta es norte. Muy bien, la respuesta es norte, pero ya que tú estás volando muy feo, ya que tus pies están despegando, ya que tus pies están despegando ya. Pregunta, ¿por qué en el norte, chicos? ¿Qué tiene el norte?
Exacto, Joana. ¿Por qué el norte? ¿Por qué no el centro? ¿Por qué no el sur? Para la gente que no dijo norte por ahí, hay gente que la chuntó, pero ¿por qué? Porque las aguas son cálidas. Claro, excelente. Ahora sí. Muy bien, lo hubieras puesto en público, ojalá. Por la corriente del niño, pues. Profe, ¿la corriente del niño no es igual que el fenómeno del niño? No, son distintos. La corriente del niño es la causante de por qué haya lluvia justamente en el norte. O sea, en la parte de la sierra siempre llueve, ¿sí? En la parte de la sierra siempre llueve, pero en un año normal, en verano, siempre los ríos van a ser más caudalosos en la parte norte que en el centro que en el sur, porque en el norte hay corriente del niño. Es un año normal. Profe, ¿que hay años anormales? Sí, cuando hay fenómeno del niño, pues. El fenómeno del niño no ocurre siempre, ocurre muy raras veces. Y cuando ocurre, los ríos todavía aumentan más su caudal. O sea, sí es positivo lo que nos dices, pero el fenómeno del niño no es constante. Ese es el problema. Por eso el factor corriente del niño. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí. Ya, pues no se preocupe. Ahí está viendo la luz, ya está viendo la luz. Ahí está. Ya sabes, Joana. En la parte de la selva, glaciar. Profe, acá sí me está engañando, ¿ah? Está peor que el ex, profe, ¿ah? No. ¿Por qué? Porque a veces el alumno piensa, ¿no? Ah, Amazonas, selva, todo. Glaciar no puede haber, porque vertiente de Amazonas. No. Los ríos de la selva vienen de dónde? En el dibujo, mira, date cuenta, vienen también de la zona andina. Entonces también tienen un origen glaciar. ¿Sí? Así que ten cuidado. Y también, chicos, tienen un origen pluvial. Y pluvial se refiere a las lluvias. Y en la selva, ¿qué es lo que está pasando? Las lluvias son casi todo el año. O sea, casi todo el año está lloviendo bastante. Esa es la diferencia. Pluvial. Fluvial. Profe, ¿qué significa fluvial? Ah, fluvial significa que un río puede formar otros ríos. Profe, ¿cómo que el río puede? Claro, por ejemplo, mira el Marañón, mira el Ucayali. Los dos se juntaron y formaron el Amazonas. Ah, entonces, ¿qué cosa? Fluvial. A eso se refiere fluvial. El fluvial es cuando dos ríos pueden formar un río nuevo. ¿Ah? Y en el Titicaca, el origen es glaciar. ¿Por qué? Porque estamos en la sierra. El Titicaca es la sierra. Glaciar. Nival también, por ejemplo, porque hay precipitación sólida. Y también pluvial, porque recuerda que llueve. Y cuando llueve, llueve, recuerda, en las épocas de verano. ¿Sí? En las épocas de verano. Otro, a ver, vamos con el curso. Vamos con el curso. Ahí está. Profe, ¿qué es el curso? Obviamente hablamos de cosa del curso de un río, ¿cierto? El curso de un río. Ahí está. Ahí está. Ahí está, chicos. El curso de un río. Ahí está. El curso de un río es el tamaño del río, ¿sí? El curso de un río es el tamaño del río, es la dirección del río. Si te das cuenta, los ríos más largos, chicos, ¿dónde están los ríos más largos? En el Titicaca, en el Amazonas, en el Pacífico. ¿Dónde están los ríos más largos? Claro, muy bien. En el Amazonas, ahí está la gente floja, muy bien. En el Amazonas, claro, en el Amazonas están los ríos más largos, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a decir por acá? En el Pacífico, ¿cómo es, profe? Corto, corto. En el Titicaca también es corto, chiquito, corto. Y en el caso del Amazonas, es largo. Ahí está. Ahora, en el Pacífico, el sentido, a ver, no me decepciones, el sentido de los ríos del Pacífico, ¿cómo son? ¿Son transversales o son longitudinales? ¿Qué dices? ¿Son transversales o son longitudinales? A ver, sorpréndenos. No, pues Samira, no, pues Samira, no rompes el corazón por ahí, no rompes el corazón, ¿no? Hace rato yo ya te expliqué, ya pues niños, uy, no sé, ¿ah? Ya, perdón, dices, no, no estás perdonada, ¿no? Acá es transversal, pues chicos, transversal, ¿qué te dije? Transversal como una T de transversal. Acá longitudinal, como una L longitudinal. No, hay algunos ya está, ya fueron, ya quemaron, pero algunos ya. Longitudinal, pues niños, lo que ya le mira, como una L. Por ejemplo, mira al Santa, no sé, me imagino, ¿no? El Riemann, mejor, el Riemann. Acá está el Riemann, mira. Así, de costadito. Si de costadito, transversal. Si es así, longitudinal. La carretera panamericana, por ejemplo, carretera longitudinal. La carretera para irnos a Pucallpa, por ejemplo. La carretera central, transversal.
longitudinal, transversal. Los Andes, longitudinal. Los valles, transversales. Las estribaciones, transversales. La cordillera costera, longitudinal. ¿Ya la manchaste? Bueno, después de media hora también, pues, ¿no? ¿Qué más quieres? No, mentira, bromita, bromita. Ahí está. Ya, con fe, entonces, Ana Mariela. Ana Mariela. Bueno, ya está. Ahora, en el curso allá, chicos, en el Titicaca también es corto, pero viene de afuera hacia adentro. Viene de afuera hacia adentro, eso se llama radial. O sea, eso se llama radial. Radial centrípeta se dice, porque va de afuera hacia adentro. Radial centrípeta. Ahí está. Radial centrípeta. Centrípeta, ¿no? Ahí está, ese es el curso. Ahora, veamos por acá. Su caudal. Su caudal. Profe, ¿qué es el caudal? El caudal de un río, chicos, es el volumen del agua del río. El caudal de un río es el volumen del agua de un río. A ver, profe, veamos entonces. Entonces, chicos, los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿tendrán mucho caudal o tendrán poco caudal? Obviamente en comparación con las otras vertientes, ¿no? En comparación a las otras vertientes. Compara con las otras. Claro, muy bien, tienen poco caudal, niños. Tienen poco caudal, excelente. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está, estás aprendiendo ya. Tienen poco caudal. No vaya a ser como algunos profes de geografía que yo he visto, dicen, ¿no? Los ríos de la vertiente del Pacífico no tienen caudal. Así le ponen, ¿ah? Inclusive he visto material de CEPREVI que también lo ponen así. No tienen caudal, ¿no? Pues imposible. ¿Dónde ha visto un río que no tenga caudal? ¿No? Si no, no se llamaría río, pues. Pero así he visto unas pizarras. ¿Ah? Entonces, los ríos del Pacífico tienen poco caudal. Es diferente. Exacto, un caudal irregular. Eso también ahorita te voy a explicar. En cambio acá no, pues. Uf, ¿tú ves a la selva, niños? ¿Tú ves a alguien de la selva por allá? La de la selva son bien caudalosas. Estamos hablando de los ríos, ¿sí? Los ríos son bien caudalosos, niños. Allá da, a ver, métete allá. Da miedo. Allá da miedo, niños. Claro, no es como acá. Tú ves al río, ¿cómo la ves? Seca, ¿no? Casi no hay agua. Tú ves ahí nomás las rocas, ¿no? Las aves nomás están ahí dando vuelta, nomás las aves están dando vuelta ahí, sin miedo al éxito, dice. Bueno, aparte pirañas, ¿no? Pero en el caso del Amazonas, no, ¿ah? El caso del Amazonas, uf, olvídate. Súper voluminosas, chicos. Súper, súper voluminosas. Entonces, ¿eso se debe a qué? Eso se debe al clima tropical. Ok, ¿y qué tiene que ver un clima tropical? Clima tropical. ¿Clima tropical a qué se refiere? Se refiere a las constantes lluvias. Como hay constantes lluvias, el río no baja mucho el caudal. O sea, casi siempre son bien voluminosas. No es como en el Pacífico, pues. Ella sí cambia, niños. Ella cambia bastante. Ella cambia un montón. ¿Y se debe a qué? A que las lluvias no son constantes. A que las lluvias son ¿qué cosa? ¿Cuándo solamente llueve? Ah, ya. A las lluvias estacionales. Ese es el gran problema. Vamos a poner estacionales. A las lluvias estacionales. Ahí está. Las lluvias estacionales, lo que genera, ¿qué cosa es? Que en verano, de repente por ahí Ana Mariela, de repente, ¿no? Pues ahora que viene 14 de febrero, de repente por ahí estás pensando ir al centro de Lima, de repente por allá. Entonces, cuando vayas, quiero que te fijes en el río Rímac. Vas a notar que está muy caudaloso. A diferencia cuando vayas en invierno. De repente estoy en invierno, por allá a gironear, por allá, ¿no? Y en invierno, pues tu río Rímac tiene muy poco caudal. En cambio, en verano, el río está muy caudaloso. Inclusive, si alguno de ustedes, chicos, vive por el distrito de San Martín de Porres, no me voy a dejar mentir, que da miedo vivir cuando uno está cerca al río Rímac, en esta época de verano principalmente. ¿Sí? ¿Dónde está la gente de San Martín? La gente de San Martín por ahí, chicos. A ver, ahí está. Eh, ¿Cuáles son las más vulnerables que van a caer, mira, que se van a caer?
Mira cómo estamos. Mira cómo viene el río. Entonces, chicos, quiero que entiendas que así es cuando estamos en las épocas de verano. Ahí está, mira. Acá hay casas, profe, sí. También hay casas por acá. Y esto es altamente vulnerable. Así que ya sabes. Casas con mirador, dicen. Sí, se desploman muy fácilmente. Esa casa es a mitad. Sí, 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 son lugares altamente peligrosos, chicos. Por eso te decía, de repente alguno de ustedes nos está viendo de allá, vaya pensando en mudarte en algún momento. Poco, mucho. En el Titicaca también tienen poco caudal. En las noticias te lo dicen. No, sí, sí, chicos, no, no es broma, no es una noticia que estoy bromeando, no. No, así que si vives por ahí, trata de vender tu casita, cómprate otra casita, es necesario. Claro. Y profe, ¿y por qué acá hay poco caudal? También, pues, estamos en la zona de la sierra, las lluvias no son constantes, ¿sí? Ahora, acá, régimen. Profe, ¿qué es el régimen de un río? El régimen de un río es la variación de su caudal. Los ríos no mantienen caudal constante. El régimen de los ríos siempre cambia en el caudal. Para medir el caudal de un río se necesita el área del río, es decir, calcular el hueco por donde está yendo el río. El río cuando baja forma un área, una zona hueca, ya. Esa área se calcula, calculamos la velocidad con la que está desplazándose el agua y gracias a todo esto podemos sacar el caudal de un río. Eso se llama método de aforo, ¿sí? De repente apúntalo por ahí como un dato más. Se llama método de aforo. En la universidad nosotros hacemos métodos de aforo para poder medir el caudal de un río. Sí, 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 hemos hecho prácticas de eso también en la universidad. Y, y a veces, pues chicos, entenderán pues que en estas prácticas hay gente que se va a sacrificar. Profe, ¿cómo es eso? Ah, lo que pasa es que para medir el cauce de un río, hay una persona que tiene que estar en el medio del río. Esa persona que está en el medio del río tiene que ser la persona más fuerte, pues, ¿no? Porque es la que tiene que aguantar todas las aguas. Tiene que pararse con una varilla para medir la profundidad en la parte media del río, justo, ¿no? Y otras dos personas que se paran en los extremos para medir la profundidad en los otros dos lados. Y teniendo los extremos de la parte del extremo y la parte del medio, puedes sacar tú la profundidad aproximada, el ancho y sabes el área que está ocupando el volumen en ese momento. Claro, flujometría, claro, para llevar hidrología tienes que llevar al menos mate 2. Y dice, ¿y cómo midió el río Rima? Dice, claro, o sea, ahora hay métodos, pues, ¿no? Ahora hay métodos más sofisticados, pero en la universidad siempre te van a enseñar de los métodos más artesanales hasta los métodos más tecnológicos. Claro, claro. Porque yo recuerdo que para cruzar ese río, el río Lurín, por ejemplo, teníamos que ir, imagínate, algo de 500 metros y después cruzar el puente y después regresar otros 500 metros para medir el ancho nomás. Y pues tú sabes, pues, ¿no? La gente da flojera para caminar. Y encima mi grupo eran puras chicas, nada más éramos 2 varones, 3 mujeres. Imagínate, ¿no? Y dijimos, ¿para qué vamos a caminar tanto? ¿Qué les parece si cruzamos el río, ¿no? Roca tras roca para que un grupo llegue al otro extremo y cosa que así medimos y ahorramos tiempo. Bueno, eso dijimos. En teoría no sonaba tan mal. Eso en teoría no sonaba tan mal. Pero en la práctica la cosa fue diferente. Porque el otro compañero, por ejemplo, el otro compañero era un altote, pues no uno de más o menos 1,80, era un altote, ¿no? Estos robofocos, 1,80. Y mi compañero pues eran chiquitos. Tu profe también es chiquito, ha mido 1,62, así que soy chiquito. Yo también. Entonces, yo recuerdo de que yo les decía, ¿no? Mira, ¿sabes qué? yo recuerdo decía, no se preocupen, yo me quedo al último, ¿no? Yo voy después de todos ustedes. Decía, no, pero Daniel tiene que ir adelante, no, no, yo voy detrás, ¿no? Yo voy al fondo, ¿no? Todo humilde, voy al fondo. Y mi compañero dice, ya, no se preocupen, chicas, yo voy a ir adelante, dice mi compañero, ¿no? 1,80 m, buenín, 1,80 m. Yo voy a ir adelante, roca que yo piso, roca que ustedes pisan, porque el primero tiene que sacrificarse, porque es el primero que va a ver si una roca es estable o no es estable. Porque si no es estable, entenderás qué cosa, que se cae y se va todo. Entonces dice, no se preocupen, chicas, yo voy a ir adelante. Claro, claro, pues Mayra, todo tiene un porqué, no quería mojarme. Y recuerdo de que eso, como te decía, en teoría sonaba bonito, pero en la práctica nos olvidamos de algo. Nos olvidamos qué cosa, que un varón de 1,80 m, sus pasos son más largos a una compañera de 1,50 m, que sus pasos son más chiquitos. Eso es algo que no habíamos calculado. Entonces, entonces entenderás que un paso de mi compañero equivalía a 2 pasos de una compañera.
Y el momento, chicos, fue mágico en uno de esos saltos. En uno de esos saltos fue mágico, ¿por qué? Porque olvídate. O sea, mi compañero salta y normalmente, ¿qué cosa? Salta y se pone en la parte de la roca y mi compañera también salta, pero más o menos ese salto yo lo vi desde mi perspectiva, yo la vi como... ¿Has visto tu gato a veces cuando tu gato está saltando distraído? ¿Has visto cómo salta tu gato? Pero no salta al punto que quiere, sino salta en el medio y se queda en el medio y se baja. Algo parecido yo vi desde mi perspectiva. Yo la vi que saltó y después no la vi ya. Sí, yo la vi que saltó y lastimosamente, chicos, no llegó a la roca y se cayó pues ese río, se la llevó, pero no se la llevó mucho tiempo, se la llevó pues será 1 metro, 2 metros, 1 metro será máximo. Porque mi compañero, porque se escucha obviamente, ¿no? Que está saltando, está viendo y voltea y ya no la ve, y ya no la ve en la roca, la ve ahí en el río, ¿no? Y mi compañero fue lo máximo porque es 1,80 m, bueno, entenderás, reaccionó al toque, se estiró tipo una soga, chico, una soga humana, se estiró ahí, la levantó del brazo porque la compañera se iba con los brazos levantados, ¿no? La levantó, chicos, la alzó, la puso en la roca y la puso ahí mismo otra vez como si fuera un muñeco más. Fue lo máximo, chicos. Sí, doy gracias a Dios por estar en el momento y tiempo indicado para poder ver todo este escena. Sí, fue lo máximo. Con una mano, es que es el momento, pues. Es la adrenalina. Como en las pelis, sí, como en las películas. Sí, así que ya saben, chicos, por ahí, si van a dedicarse a ciencias naturales, los trabajos de campo siempre hay experiencias y cosas que siempre ocurren. No importa cuántas veces vayas a un lugar, siempre se genera nueva experiencia. ¿Tal? Como casi muere una compañera, ¿no? Hubiéramos sabido en las noticias, ¿no? Hubiéramos sido famosos, chicos. También estaría entrevistándome ahí. Sígueme como Wikigeo, pero estaría diciendo, ¿no? Pero bueno. Ahora, en el Pacífico, recuerda entonces, el régimen es irregular. Por eso te contaba esta historia, porque el río no mantiene su mismo caudal. Hay épocas donde sí puedes cruzar el río sin problema, por ejemplo en invierno, pero ¿qué es lo que pasa? En verano no puedes cruzar el río de esa manera. Y mi curso yo lo llevé en verano porque adelanté cursos, ¿no? Eso es lo que puede hacer, menos en San Marcos, con la currícula anterior se podía adelantar cursos. De la carrera la terminabas en 4 años, pero adelantando cursos sin tener vida. Ahora creo que no se puede, pero antes sí podíamos hacer eso. Adelantábamos cursos. Entonces, en verano, llevar el curso de hidrografía era muy pesado. ¿Por qué? Porque ir a los ríos son muy caudalosos, entonces irregular. En cambio, en el Amazonas, las lluvias son casi constantes, es decir, que no cambian mucho esos ríos y por eso su régimen es regular. ¿No te olvides? Su régimen es regular. Significa que tiene poca variación de caudal. ¿Sí? Y en el Titicaca, pues la variación también es bastante porque estamos en la zona andina y en la zona andina pues no llueve siempre, así que también es irregular. No te olvides, también entonces es irregular. Ahí está. Ahora, navegabilidad. Navegabilidad. Chicos, en el río, en la vertiente del Pacífico, ¿los ríos son navegables o no son navegables? ¿Qué dices? Los ríos del Pacífico, ¿son navegables o no son navegables? Ahí está, claro, muy bien, no son navegables, exacto, Nel dicen por acá, claro, no son navegables, ¿no? Tú no has visto un barco en el RIMAC, ¿cierto? Ni lo vas a ver tampoco. Entonces, en el Pacífico, en palabras sencillas, simplemente no son navegables. Y en el caso del Amazonas, sí son navegables. Los ríos sí son navegables, chicos. Claro, sí son navegables. Hace poco, por ejemplo, tú sabes que acá, chicos, en Wikigeo siempre mandamos nuestros libros a todos los distritos, a todos los departamentos. Hace poco nos llegó un pedido para Iquitos. Y normalmente siempre demoran 2 días en llegar los pedidos. Y recuerdo de que cuando lo envío, me dicen, a Iquitos, 20 días. 20 días, bueno, caballero, ¿no? El cliente tuve que decirle, bueno, en 20 días llega tu libro, ¿no? Ya, profe, ya fue eso, pasé mi examen de misión. ¿Por qué? ¿Por qué demora tanto Iquitos? ¿Y se debe a qué? A que justamente la empresa no la lleva por avión, sino la lleva por tierra. Y el problema es que a Iquitos, por ejemplo, para ingresar a Iquitos, ustedes deben conocer de repente un poco de turismo, para ingresar a turismo, a que diga a Iquitos no hay carreteras. Solamente se puede hacer qué cosa? A través de lanchas. Entonces, como es una isla fluvial, significa que es un pedazo de tierra alrededor de grandes ríos caudalosos, entonces no hay forma de llegar por carro.
sino la única forma de llegar es a través de los ríos. Por eso que es necesario la navegabilidad allá. Allá, Ana Mariela, olvídate, a la edad que tienes ahorita, será pues 17, 18 años, calculo, pues a esta edad ya hace rato ya has manejado ahí el tema de las canoas, de los cabotajes, de los peque que le llamamos allá. En la selva, los niños pequeños ya están manejando la canoa, porque eso es, ¿qué cosa? Eso ahí, chicos, es su forma como ellos se van a transportar de por vida. Claro, así que Ana María, imagínate ahí, ¿no? Estás navegando, ves ahí un cocodrilo, ¿no? Estás navegando, ves ahí una anaconda, cosa tuya. Entonces, es normal, es parte del ambiente. Claro, acá no, pues no, acá. No, ¿te da miedo? No, ¿cómo te da miedo? Son tranquilos, son inofensivos, no te van a hacer nada. Qué miedo, dice. Claro, un cocodrilo, uno. Ahí está una pirañaconda ahí. Y eso acá, chicos, es el Titicaca. En el Titicaca, me comen, dicen, no, en el Titicaca, chicos, ¿serán navegables o no son navegables? No, no te comen las anacondas, tranquilo, no te comen. Bueno, no sé, así te van a tener miedo. Sí son navegables, dice por acá Samira. No, no son navegables. Los Titicaca no son navegables. Profe, pero yo he visto un barco en el lago Titicaca. En el lago es muy probable, pero no en los ríos. Los ríos no son navegables. Y cuando tú me hablas de vertientes, se refieren a los ríos, no al lago. El cocodrilo dice una morrita y me voy. Por un brazo, Jorge, por un brazo, tanto lío. A ver, ¿qué más? Régimen, navegabilidad, caudal, curso. Ahí está. Otro, otro, profe, cuenca. ¿Qué es la cuenca, profe? La cuenca es el área, es el territorio, es el espacio. Carne fresca, dice. Claro, pon tu mano, nomás vas a ver. Pon tu mano. Pon tu mano ahí nomás en el río. Aunque en algunos hay pirañas, ¿ah? En algunos sí hay pirañas, en algunos ríos sí hay pirañas. Pero no tengas miedo. Hemos satanizado a las pirañas por las películas que has visto. Hemos satanizado a las pirañas. La pobre piraña no tiene una culpa. Si tú te tiras y en un lugar de pirañas, no pasa nada. No, no pasa nada, chicos. No es como en las películas. ¿Ya? Las películas es mentira. Pero échate nomás ahí en el agua, vas a ver. Según los libros, no debería pasar nada. Dice, ¿qué ríos son navegables en Amazonas? Uy, la mayoría, pues. Por ejemplo, los puertos. Para que sean navegables tienen que haber puertos, ¿cierto? Por ejemplo, mira, por acá hay un puerto. Justo a orillas del río Cayal hay un puerto. Se llama el puerto Atalaya. Así se llama. Por ejemplo, por acá hay otro puerto. ¿Quieres apuntarlo? Pucallpa, puerto Pucallpa. Ahí está. Este puerto se llama el puerto Pucallpa. Por acá en el mismo río Cayal y de ahí me encuentras otro puerto, el puerto Contamana. Esto está en Loreto ya. El puerto Contamana. Ahí está. Por acá en el río Guayaga me encuentras otro puerto, por ejemplo, el puerto Yurimaguas, que también es Loreto. Yurimaguas. Ahí está, puerto Yurimaguas. Por acá, por ejemplo, justo en el río Marañón, a la confluencia para el Ucayali y recibir el Amazonas, el puerto Nauta. Ahí está. Por ejemplo, por acá hay un puerto también, mismo Amazonas, Puerto Iquitos, el puerto más importante de la República, de los ríos cuando se habla. Y este es el último puerto peruano que ve salir al Amazonas hacia tierras colombianas. Se llama Puerto Caballo Coche. El puerto Caballo Coche, sí se llama. Puerto Caballo Coche. Bueno, entonces la pregunta de ¿qué ríos son navegables? Todos los ríos, o la gran mayoría de la selva. Que están en la selva, ojo, no en la zona andina. Porque hay ríos de la vertiente amazónica que están en la zona andina, como el Mantaro, por ejemplo. Pero el río Tumbes es la única excepción de navegabilidad, ¿verdad? Sí, pero recuerda que tiene restricciones. El Amazonas es navegable, pero solamente del Pacífico. El Tumbes es navegable, pero solamente del Pacífico. El Tumbes es navegable, pero solamente en verano. El Tumbes es navegable, pero solamente en la zona del estero. O sea, también tiene restricciones, también no es que sea navegable siempre, no, también tiene sus propias condiciones. ¿Por qué? Porque los ríos son muy torrentosos. Justamente por su caudaloso van a ser navegables, pero lastimosamente esos ríos son muy torrentosos. Ahí está. Papá dice, ya, ahí está. Ahí está. Entonces, chicos, la cuenca, acá qué cosa. Entonces acá la cuenca en el Pacífico es una cuenca, ¿qué cosa? Es una cuenca exorreica. ¿Qué significa, profe, que sea cuenca exorreica? Ah, significa, una cuenca exorreica significa que es el río que llega a dónde? Que llega al mar, por ejemplo. Los ríos acá están entrando al mar, se llaman cuenca exorreica. Ahí está. Pero hay algunas que se secan. Las que se secan son de cuenca reica. Son aquellos ríos que no van a llegar al mar. Pero ojo, no significa
Que no llegan al mar, ¿qué cosa? Que no llegan al mar siempre. Llegarán al mar, sí, pero ¿cuándo lo van a hacer? Llegarán al mar en épocas de verano. En invierno no llegan al mar. Ojo, cuando yo digo cuenca reica no significa que el río es totalmente seco. Significa que el río es seco en invierno, pero llega sus aguas en el mar en verano. ¿Sí? En caso del Amazonas, el régimen, acá el caudal, la cuenca es exorreica. Acá la cuenca es exorreica, netamente exorreica. ¿Ya? No vayas a pensar, por ahí también he visto algunos profes que ponen, ¿no? Exorreica a nivel sudamericano y endorreico a nivel nacional. Y defienden porque dicen que el río Amazonas, a ver, cuidado chicos, cuidado por ahí. Y defienden, ¿por qué? Porque el río Amazonas dicen que no sale al mar, por eso son endorreicos a nivel nacional. Y eso está mal. Un río no se determina por condiciones políticas, sino de manera geográfica. Cuando hablamos de la vertiente del Amazonas, nos referimos a toda la vertiente. Entonces, todos los ríos del Amazonas, sin importar que tú veas que no llegan al mar, van a ser exorreicos. San Marcos ya lo puso ya en un examen de admisión, por ejemplo, el Mantaro. El Mantaro es exorreico, pero profe, no llega al mar, pero algún día lo va a hacer a través del Amazonas. No pueden haber recortes políticos, netamente geográficos. Profe, no entiendo, ¿no se supone que en invierno el caudal es mayor? No, más bien en invierno el caudal es menor. Recuerda que en invierno no hay constantes lluvias. En verano, ahorita es la época donde hay bastantes lluvias. Claro, en verano siempre llueve en el Perú. Siempre se cumple eso. Ojo, estoy diciendo lo siguiente, ¿ah? Ojo, estoy diciendo lo siguiente. En verano hay más lluvias que en invierno. No estoy diciendo que en verano haya lluvia y en invierno no haya lluvia. Ojo, ¿sí? Las lluvias es una condición meteorológica, ocurre en cualquier momento, pero son más constantes que ocurren en verano, ¿sí? En invierno hay precipitaciones, pero es menor la precipitación. O sea, de repente algún día vas a una zona andina, en invierno, profe, está lloviendo, pero usted me dijo que acá solamente habían lluvias en verano. No te he dicho que solo llueve en verano, te he dicho que llueve más en verano que en invierno, pero las lluvias siempre se dan. Solo aclararlos. Yo sé que parece hasta broma, por ahí Aileen se ríe, pero sé que parece hasta broma, pero hay gente que piensa así, chicos. Hay gente que piensa así, piensa que en verano llueve y en invierno no llueve. No, no es así. En verano llueve más y en invierno llueve menos, pero llueve todo el año. Solo por si acaso. Profe, yo he estado en Huancavelica, dice en verano y en invierno, y créame que en invierno llueve más, dice. Pero a ver, primero veamos, ¿y a qué llamas invierno? ¿No? El invierno se llama los meses de qué? De julio, agosto, septiembre. Ahora, también depende en qué año hayas estado, porque puede ser que hayas estado en el año 2017, por ejemplo, donde hubo fenómeno del niño. ¿Y eso qué genera? Sequías en pleno verano. ¿Sí? Y eso, o de repente en el 2018 o 2019, cuando hubo fenómeno en la niña. ¿Y qué significa? Lluvias en épocas de invierno. Entonces, hay fenómenos que repercuten a los cambios particulares en diferentes zonas dependiendo la ubicación en la cual tú te encuentres. Yo soy Huancablica, dice, y está lloviendo justo ahora. Claro, porque ahorita estamos en verano, pues. En las épocas de verano, justamente las lluvias son más constantes en la zona de la sierra. Pero ojo, que estoy diciendo que son más constantes. En invierno también va a llover. Claro. Ahí está, muy bien por ahí, Julian, excelente. ¿No? Girán, disculpa. Entonces, en el Titicaca, la cuenca es endorreica. ¿Qué significa endorreica? Que como ves, pues el río no llega al mar, ¿sí? Por eso se le dice endorreica. No te olvides entonces acá, la cuenca es endorreica porque sencillamente los ríos no llegarán al mar. Profe, ¿nunca lo harán? Nunca lo harán, niños. Jamás llegarán al mar. Profe, ¿junto con Bolivia? Claro, junto con Bolivia. Aunque Bolivia tiene mar, ¿eh? Cuenca. ¿Qué más, profe? Ah, desembocadura, me olvidaba esto. ¿Qué es desembocadura, profe? La desembocadura es como desemboca, o sea, es el destino final de un río. Y todos los ríos de esta zona desembocan ¿en qué? Desembocan en estuario. Ahí está. Desembocan en estuario. A excepción de uno, ¿no? A excepción de uno. Pero de todos, dice ahí, ¿Bolivia tiene mar? Claro, Bolivia tiene mar. Perú le cedió mar hace unos más o menos, unos 40 años. 50 creo que fue, en los años 70, Perú le dio un territorio en Moquegua, el Tratado Boliamar se llama, que hace poco ha sido vuelto a mencionarse, ¿no?
No vayas a pensar que por ahí tu presidente, tu señor presidente le ha dado territorio a Bolivia. Eso ya estaba hace mucho tiempo, chicos. Eso ya estaba ya. Eso ya estaba ya desde los años 60, 70. El Perú se dio una parte de hilo, una playa moqueguana, por 100 años. Sí, lo único que han hecho ahorita es que se vuelva a suscitar ese mismo tratado. Nada más. El tratado ya estaba hace tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre Endorreica y Arreica? Endorreica, en que el río sí desemboca, pero lo hace dentro del continente. Y Arreica es que el río no desemboca porque se secó. 30 años, profe, pero no se ha utilizado. Sí, ahí está. Ajá. Ahí está. Pero no tiene soberanía, dice. Claro, no tiene soberanía, pero lo pueden usar como ellos desean. Ahí está. Ya, chévere, no te preocupes. ¿Qué más? Entonces tenemos cuenca, tenemos desembocadura. ¿Qué más? Ah, ya, la torrencialidad, pues. Si son torrentosos o no son torrentosos. ¿Son torrentosos o no son torrentosos? En el caso del Pacífico, sí son torrentosos, principalmente. ¿Dónde, profe? En la parte superior. En el curso superior, chicos. Vamos a ponerle acá. Entonces, sí son torrentosos, pero ¿dónde? En el curso superior. Profe, ¿y por qué en el curso superior? Ah, porque recuerda que en el curso superior el terreno es más ¿qué? Es más inclinado. Entonces, ¿significa qué cosa? Significa entonces que el río cae con mucha fuerza. Entonces, esos territorios, como los ríos caen con mucha fuerza, forman cañones. Y en los cañones, tú me puedes construir las famosas centrales hidroeléctricas. ¿Cierto? Las famosas centrales hidroeléctricas. Ahora, en la vertiente del Amazonas también son torrentosos, pero también van a ser torrentosos ¿dónde? En el curso superior también. Y acá ya no se forman cañones, sino que se forman pongos. No te olvides, acá se forman pongos, que son como los cañones, que también se construyen centrales hidroeléctricas. Y en la Titicaca también son torrentosos. ¿Dónde, profe? En el curso superior otra vez. Siempre serán torrentosos cuando un río esté en el curso superior. Siempre, siempre, siempre. Y en el curso inferior, obviamente que no. En el curso inferior no son torrentosos. Ahí está. Ya no entiendo. ¿Puedo aclarar qué cosa? Selva alta, selva baja. Selva alta, selva baja. Claro, esto sería selva alta. Curso superior sería la selva alta. Pero a mí me enseñaron que endorreico es cuando llega a un lago y a otro río. Ah, ya. Bueno, el concepto dice así, pues, ¿no? El concepto dice así, ¿no? Un río de cuenca endorreica es cuando llega a un lago, como el caso de Titicaca, o a un río. Eso en el concepto está bien. Eso está bien en el concepto. Pero en cuenca del Amazonas no se cumple. Por ejemplo, como te decía hace rato, este río que está acá, es el río Mantaro. Pero el río Mantaro, ¿qué va a pasar? O sea, mira, imagínate acá. Si yo tengo un río, por ejemplo, por acá hay un río, este río se llama el río Huancané, y por acá yo tengo el río Ramis. ¿Ya? Pero el río Ramis recibe las aguas de un río llamado el río Yavarí. No, el Ramis se forma por el río Azángaro y Ayaviri. Entonces, imagínate, este río Azángaro está llegando a otro río, ¿cierto? Entonces, pero este río de acá, ¿qué cosa? Este río es un afluente de otro río. Entonces, ¿qué significa? Esto es endorreico, porque al final el río que va a llegar al final es endorreico también. Pero, por ejemplo, este es el Mantaro. Este Mantaro también va a entrar a otro río, pero no puede ser llamado endorreico, a pesar que desemboque en otro río. ¿Por qué? Porque al final este forma parte de un sistema que va a llegar al mar. Entonces, un río de cuenca endorreica es aquel río que no desemboca en el mar. ¿Sí? Hasta ahí está el concepto está bien. Pero, ¿por qué lo hace? Porque desemboca en un lago. Pero no siempre se ven en los ríos, porque hay ríos que van a llegar hacia la parte del mar. Por eso te decía hace poco de que en algunas clases, algunos profesores, he visto que dicen que el Amazonas es endorreico a nivel nacional y es exorreico a nivel sudamericano, pero eso es incorrecto. En la universidad nosotros los geógrafos llevamos un curso llamado Cuencas Hidrográficas nada más, solamente de cuencas. Y ahí nos mencionan pues algo importante, de que las cuencas no pueden ser limitadas de manera política, sino netamente de manera geográfica. ¿Sí? Profe, la endorreica no llega al mar y la reica llega al mar, solo en épocas, así es, solamente en épocas de verano. Un río reico no significa que va a estar seco para siempre. Un río reico significa que llega al mar, pero solamente en las épocas de verano. Ahí está. Ya, chévere, chévere, Yomar, ahí estamos. Ahí está. No, no se preocupen, chicos.
No se preocupe. Son errores que lo vemos por todos lados, créeme que sí. Lo he visto por todos lados, niños. A veces hay profes de geografía un poco, no sé, pues no, le tienen la santa devoción a los libros de pre. A los libros de pre, no sé por qué. Según el libro de tal academia, dice esto, libro de tal academia, no sé por qué científico, no sé, el libro académico. El libro de academia, chicos, son un chiste. Ahora, ¿qué más? En el curso inferior, ¿sí? En el curso inferior, chicos, o sea, la parte baja del río, en el curso inferior, por acá, vamos a encontrar qué cosa, que acá no son torrentosos, por eso que forman valles. Los valles de la costa no son torrentosos, tienen poca torrencialidad. En cambio, en el Amazonas, tampoco, profe. El curso inferior tampoco, ¿qué cosa? Tampoco es torrentoso. ¿Qué puede formar? Meandros. Eso ya en la selva baja, como hace rato tu mañana mencionaba, los meandros, selva alta, selva alta, decíamos, selva baja, selva alta. Y en el curso inferior también, podemos encontrar de repente para acá valles también. O sea, siempre todos los ríos son torrentosos en el curso superior. Y todos los ríos no son torrentosos en el curso inferior, siempre. Pero si bien es cierto, los ríos de la vertiente del Pacífico son más torrentosos porque el terreno es más inclinado. En ese caso, sí. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de las cuencas. Por ejemplo, primero vamos a hablar del territorio. Chicos, ¿cuál de las tres vertientes ocupará mayor territorio en el Perú? De las tres vertientes, ¿cuál ocupará mayor territorio, mayor espacio en nuestro país, ¿no? Date cuenta ahí en el mapita nada más, te puedes dar cuenta pues que es, ¿quién? Claro, el Amazonas. Profe, ¿cuánto es el Amazonas? ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Poquito? ¿Bastante? 75%, chicos. 75% del Perú es Amazonas, o sea, vertiente amazónica. O sea, significa que es zona andina y zona amazónica. 3/4 partes. El Pacífico solo es el 21%. Y el Titicaca es un 4% nada más, como podrás ver la diferencia. Ahí está. ¿Por ser tan grande? Sí. Ahora, me he preguntado cuánto de agua tiene el Amazonas, o sea, el recurso hídrico disponible para nosotros. Si contamos solamente los ríos, agua disponible, en el caso del Amazonas, chicos, ocupa ¿cuánto? 97% de agua de todo el Perú. El 97% de agua. Profe, ¿y el Pacífico cuánto de agua tiene? 2%, siendo buenos. 1 punto y algo es, ¿no? Redondeando 2. Y en el caso del Titicaca, 1%. Ahí está. ¿Qué, profe? ¿Tan poquito en el Pacífico? Sí, chicos. Y acá están las ciudades más pobladas del Perú. Entonces, por eso que de repente tú que me estás viendo San Juan Lurigancho, tú que me estás viendo por allá de repente Caraballo, ¿no? No tienes agua. ¿Por qué? Porque lastimosamente vivimos en un lugar donde hay muy poca agua. O sea, no es que no te queramos mandar agua, no es que el Estado no te quiera, sino que no se puede, no es tan sencillo. Claro, a veces la gente quiere, no, el gobierno tal no ha hecho nada, no, es complicado mandar el agua. Territorio, recurso hídrico, ¿qué más? Población, ¿cuánta población hay, por ejemplo? Ese 2% de agua, ¿cuánta población vive con eso? El 66% de la población peruana. Más de la mitad de la población solamente tiene acceso a 2% del agua, mira. Dice, como Ramos prende el agua, dice. Ah, es una hormiga. No, un camaleón era, ¿no? Un camaleón creo que era, ¿no? Y acá tenemos 30% en promedio. Y la otra tiene 4%. Ahí está, mira. Solo 4%. O sea, muy poquito, ¿no? Como entenderás, entonces ahí tienes muy poquito. Ahí está. Ahí está, mira. Sencillito, ¿cierto? Sencillito. Ahí está. Ahí está, mira. Ahora, ¿qué más? Entonces no te olvides territorio, recurso hídrico, población. Ahí está. Y ahora, si hablamos de los números de cuenca, ahí está. Si hablamos del número de cuenca, el número de cuenca se refiere a cuántos ríos podemos encontrar en promedio, ¿no? La que tiene más cuenca es el Amazonas, 82 cuencas. 82 cuencas. ¿64 en dónde? 64 en el Pacífico y 13 acá. La máxima entidad que se encarga del estudio de las aguas de los ríos en el Perú, chicos, es la vertiente del... No, que diga, es la ANA. No sé si has escuchado de la ANA alguna vez. Ana, ¿has escuchado de la ANA? La ANA es una... Así es, muy bien, claro, con mayúscula, ¿no?
La ANA es la Autoridad Nacional del Agua. Es una entidad que forma parte del Ministerio de Agricultura y es la que se encarga de hacer todos los estudios oficiales sobre los ríos y las cuencas hidrográficas. La ANA nos menciona que tenemos en el Perú alrededor de 159 cuencas. Solamente tienes que sumar lo último que he puesto. 159 cuencas y alrededor de 1007 ríos. El Perú tiene, chicos, 1007 ríos y se calcula alrededor de 12.000 lagos y lagunas en todo el país. Imagínate la potencialidad que podríamos hacer en el tema pesquero con 12.000 lagos y lagunas, truchas, paiches, a por montón. Sin embargo, no se utiliza. Según unos estudios que hicieron el Ministerio de Energía y Minas, si el Perú pudiera aprovechar todos los recursos hídricos a través de las centrales hidroeléctricas, no tendrías por qué preocuparte de electricidad en el Perú, al menos por 1000 años. Imagínate, tales datos, chicos, y hasta el día de hoy, pues no tenemos una gran importancia. ¿Cuántas lagunas me perdí en su mira? Olvídate, 12.000 lagos y lagunas. Ahí está. Profe, las únicas lagunas que tengo son mentales, profe. ¿También cuentan? Ahí está. Bueno, el tema de hoy es un tema de atero. Como habrá visto, chicos, ahí te lo he sintetizado todo. Ahí está un cuadrito. Ya después de este cuadro resumen, pues ya no puedes encontrar algo más sintetizado. Ahí está. No vayas a querer sacar resumen del resumen. No, ya sería ya muy, muy flojo de tu parte. Profe, ¿Ya? profe, Sí, te escucho, te escucho. en la parte del cuadrito donde dice torrentosos, dice sí, ¿verdad? Leo bien. Ahí entre Sí, paréntesis algo, no leo bien. acá. Ajá, Sí, ajá, sí, curso superior. Sí, curso superior. Todo dicen ay, ya, curso ya, superior. ay, ya, ya, sí, 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 está bien. Ya, profe, gracias. Ya, listo, listo, no te preocupes. Ahí estamos. Listo. Ah, sí eres. Ah, bueno, María, ya no deduzco, pues ya no, ya no saques más. Ahora, vamos por acá. Vamos por acá, chicos. A ver, un par de datitos por acá. Ajá. Los más importantes, ¿no? Obviamente los más importantes, entenderás. Vamos con los récords, que vamos a comenzar por acá. Primero vamos con los datos del Pacífico. Con los datos del Pacífico primero. Un par de datitos por ahí nunca está de más. Ahí está. Por ejemplo, uno de los ríos que sí tienes que conocer, sí o sí, necesariamente, chicos, es el río Santa. Bueno, el río Tumbes. Vamos a comenzar con el Tumbes. Acá vamos a comenzar de norte. El río Tumbes es uno de los que tienes que conocer sí o sí. ¿Y qué tengo que conocer del Tumbes? Uno, como ya lo he visto hace rato, es el único que cosa, es el único navegable, pero solo el Pacífico, ojo, solo el Pacífico, vamos a empezar del Perú, el único del Pacífico, nada más, el único navegable, el único en delta. Profe, ¿qué significa en delta? Significa que desemboca en brazos, esto yo te había enseñado en geodinámica. Estuario, ¿qué significaba? Que desembocaba en un solo canal. Entonces, el único que desemboca en delta, en estuario, a ese brillo mal logrado. Y también el Tumbes, recuerda, también tiene un cañón acá, chicos. Acá se forma un cañón. El cañón del Tumbes se llama el cañón del Zapayal. No te olvides, el cañón del Zapayal. Ahí está el cañón del Zapayal. Ah, y también es el único con cocodrilos, por si acaso. Es el único con cocodrilos. Ahí está. ¿Quieres ver cocodrilos? Ahí está. Tumbes, entonces. Es el lugar que tienes que visitar. Y también, chicos, en el Tumbes encontramos qué cosa. Único navegable, el único en delta, cañón Zapayal, único con cocodrilos. También encontramos los famosos esteros, los manglares de Tumbes, seguro se escuchó por ahí también, ¿no? Los manglares de Tumbes. Ah, y también se le dice que es el más caudaloso, pero ten cuidado con este dato. Es el más caudaloso, pero ¿qué cosa? Es el más caudaloso en valor absoluto. Es el más caudaloso en valor absoluto. Profe, ¿y qué significa en valor absoluto? Significa que es el más caudaloso, pero solamente en las épocas de verano. Solamente en las épocas de verano, chicos. En las épocas de verano, como hay fuertes lluvias, como hay intensas lluvias, entonces, por eso se le llama así, ¿no? El Pacífico, bueno, el río Tumbes, entonces, es el más caudaloso en valor absoluto. A diferencia del Santa. El Santa es otro río que también tiene que tener dentro del arsenal. El Santa, uno está en Ancash y es el más caudaloso. Profe, ya volé ya. Uno dice más caudaloso, el otro al final, ¿cuál es? Este es el más caudaloso en promedio anual. Es el más caudaloso a secas, también le decimos. Así a secas, más caudaloso.
Mira, comparamos lo siguiente. 62 cuencas hidrográficas, ¿cierto? Las que están en el Pacífico. Entonces, durante el año, es decir, de enero a diciembre, nadie en un promedio normal le gana al Santa en volumen de agua. Solo en verano, el río Tumbes le llega a ganar al Santa, pero solamente en esa época. Porque recuerda que en el norte las lluvias son más intensas en verano. Solo por eso, y solo por eso se llama así. Así es Ana Mariel, es la más regular. ¿Qué significa, profe? Que es la que menos cambia, la más regular. Entonces, profe, si hay alguien que es la más regular, también hay alguien que es la más irregular. Así es. Si gustas apuntar por ahí, la más irregular es el río Chira. El río Chira es la que más cambia. En cambio, el Santa, ¿sí? El río Santa es la que menos cambia de todas. No te voy a olvidar, es la que menos cambia de todas. Es la más regular. Ah, también en sus aguas encontramos un cañón, que seguro has escuchado. El cañón del Pato. El cañón del Pato también está por acá. Es la más caudalosa, el más regular, el cañón del Pato. Es el tercero más largo de esta vertiente. El tercero más largo de esta vertiente. Y también, chicos, pues por ahí nunca está de más que también recuerdes que en el río Santa me encuentro dos proyectos acá. Un proyecto es el famoso Chavimochic, que utiliza las aguas del río Santa, y también el Chinecas, que también utilizan las aguas del río Santa. Son proyectos de irrigación, recuerda. El Chavimochic es para regar los valles de Chau, el valle de Virú, el valle de Moche, ahí está, y el valle de Chicama. Estos son los 4 valles, o las 4 pampas, si gusta, porque los valles forman pampas también, donde se irriga, donde se utiliza el agua del río Santa. El primero está en La Libertad, que se sobreentiende, y eso está en Ancash, Chimbote, ahí está, Chimbote, Nipeña, ahí está, mira, Nipeña, Casma, ahí está, chicos. Ese es el río Santa. Claro, el famoso cañón del Pato, famoso cañón del Pato, ¿no? Cañón del Pato. Porque había un pato. Hay un pato que se perdió, ya. Ahora, también encontramos, chicos, por acá el río Rímac también. El río Rímac. ¿Y qué te puedo decir del río Rímac? Uno que es el más uno te puedo decir que es el más contaminado. ¿Sí? Esto acá es el más sucio, el más contaminado. Profe, y el menos contaminado se llama río La Leche. Este es el más contaminado. También es el que tiene más centrales hidroeléctricas. ¿Cuántas centrales tiene, profe? 5 centrales. Huampaní, Huinco, Pablo Bono, Moyopampa y una más. Una más. Huinco, Huampaní, Pablo Bono, Moyopampa y Barba Blanca. Son las 5 centrales. Qué lindo, dice porque no lo conoces. ¿Qué más? Más contaminado, más centrales. Otro, la más industrial, más poblado también. ¿Sí? Entonces ahí le decimos qué cosa. El más industrial, el más poblado, en la que forma Lima metropolitana. ¿Sí? Ahí está, miren. Y también, pues, si seguimos un poquito más al sur, podemos encontrar otro río importante que tienen que conocer, que es el famoso Tambo. El Tambo. Ahí está, el Tambo. Pero tengan cuidado, chicos, con este río. Este río, así como los tambos, están por todos los lugares. ¿Sí? O sea, hay un tambo que está en el Pacífico y hay un tambo que está en el Amazonas también. Obviamente el tambo que te voy a mencionar ahora es el Pacífico. Ese tambo es el más interdepartamental del Pacífico, porque pasa por más departamentos, pasa por 3. Es el más interdepartamental. Ahí está, interdepartamental. El más interdepartamental pasa por 3. Ah, pero también es el más largo, no te vayas a olvidar, ¿eh? Es el más largo. Es el más largo de todos los ríos de esta vertiente. Y también, no te vayas a olvidar del Majes. Ahí está, del Majes. Del río Majes. El Majes está en Arequipa, ¿sí? Y es el que, ¿qué vas a decir? Ah, es el que tiene la cuenca más extensa, y es el segundo más largo. Es la cuenca más extensa. Tiene la cuenca más extensa, y no te olvides entonces que es el segundo más largo. El primero sería el Tambo, segundo Majes, tercero Santa. ¿Sí? Ahí está. Lo más sencillo, bueno, lo más sencillo. Ahora, vamos a entrar entonces, chicos, a lo que es el Atlántico. Y en el Atlántico
Sí, niños, por acá vamos a tener mucho cuidadito, porque también vamos a mencionarte un par de datitos. A ver. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a sacar todo esto, ¿sí? Todo eso acá, lo voy a poner por acá. Mira, del nube Pasco, ¿quién viene? Ah, profe, veo por acá, viene por acá el Mantaro, de Vilcanota viene el Apurímac, se forman el N, viene el Perené, se forman el Tambo, viene el Urubamba, forman el Ucayali, y por acá vendrá el Marañón, y juntos harán el Amazonas. Ahí está, ¿sí? A ver, entonces veamos, profe, ¿cómo venía todo eso? Ah, este río de acá se llama Mantaro. Ese se llama Mantaro. Y el Mantaro se va a juntar con este río de acá, con el río Apurímac. El Mantaro con el Apurímac se juntan y se forman el río N. Este río de acá, entonces, chicos, se llama el río N. Ah, pero acá es importante, chicos. Acá se está formando algo, recuerda. Hay una zona de narcotráfico que se produce en la selva. ¿Cómo se llama eso ahí? El Mantaro, el Apurímac, el N. ¿Qué forman? Acuérdate. Zona de narcotráfico, selva yacuchana. ¿Qué se está formando acá, niños? Ah, ¿volamos? Estamos hablando del Brain. Acuérdate, así es. Muy bien, Oscar. Claro, pues el Brain, los valles de los ríos Apurímac, N, Mantaro. Claro, y por acá me encuentras al Perené. Ese río de acá se llama el río Perené. Ah, y cuando el Perené se junta con el N, eso se llama ese río de acá. Y se forma de cosa. Se forma el río Tambo. Y este río de acá se llama de cosa. Se llama el río Urubamba. Ahí está. Se llama río Urubamba. El río Urubamba con el río Tambo se juntan y se forman el río Ucayali. No, sí, da miedo, sí da miedo. Se secuestran por allá, niñas, así que ten cuidado. Y por acá me encuentras el Ucayali. Y por acá, chicos, encontramos al Marañón. Entonces, el Marañón con el Ucayali se juntan y me forman al Amazonas. Ahí está. Se juntan y me forman al Amazonas. Pregunta, niños. ¿Cuál de los confluentes del Amazonas? ¿Cuál de los confluentes del Amazonas es el que más tributa aguas al río Amazonas? ¿Quién tributa más aguas al río Amazonas? ¿Quién es el que más tributa aguas al río Amazonas? El Ucayali. Claro, el Ucayali. Pregunta, ¿el Ucayali es un confluente por la margen izquierda o derecha del Amazonas? El Ucayali es un confluente por la margen izquierda o la margen derecha del Amazonas. ¿Qué dices? ¿Margen derecha o margen izquierda, creo? Derecha. Ya, muy bien. Eso es derecha, pues. Eso es derecha. Es como el Guayaga. Mira, fíjate en el Guayaga. Está mi regla. El Guayaga, mira. Fíjate en el Guayaga. Mira, este es el Guayaga, ¿te acuerdas? Ese río se llama Guayaga, mira. El Guayaga es un afluente del Marañón, porque mira, este dibujo está acá. Este es el Marañón. Este es el Guayaga. Este es el Guayaga, disculpa. El Guayaga también es un afluente, ¿cierto? Pero es un afluente por la margen, ¿qué cosa? Por la margen derecha. ¿Sí? Por acá, chicos, hay un río, y este río de acá se llama el río Guayaga. Solamente para ponerte la palabra. Este río Guayaga. Por ejemplo, por acá viene un río, mira. Este río se llama el río Yavarí. Pero este río Yavarí está entrando al Amazonas ya. Pregunta, ¿este Yavarí es un afluente del Amazonas? ¿Margen derecha, margen izquierda? Margen derecha, margen izquierda. Margen derecha, dice por acá Oscar. Lo demás, ¿ya fueron ya? Izquierda, dice Mayra. Izquierda, ese es margen derecho. Por ejemplo, por acá yo encuentro un río y se llama el río Napo. Este es el mayor afluente que tiene el Amazonas dentro de Perú. Este río se llama el río Napo. El río Napo es un afluente del Amazonas, pero por la margen izquierda. ¿Sí? Y este río de acá se llama el río Putumayo. Si el Perú tiene esa forma cachuda, no es por las puras, es porque en realidad tiene esa forma cachuda. Y se llama el Putumayo. El Putumayo también es un afluente del Amazonas, pero no en tierras peruanas, sino en tierras brasileñas. ¿Ya? Margen izquierda. Profe, no entiendo. ¿Ah? ¿Cómo que izquierda y derecha, profe? Ya fue ya. Profe, en el cuadro, en la parte de Torrentosos, en la Avenida Pacífico, dice que acostado de cañón. Ah, centrales hidroeléctricas, pues. Oye, eso es conocido, pues. CSHH. Ya, ¿en qué estado? Ah, ya. Siempre que veas al río, siempre trata de verlo así, o sea,
Imagínate, ¿no? Estoy viendo al Marañón, ya. Al Marañón, mira. Estoy señalando con mi mano. De frente, obviamente, siempre, ¿no? Al Marañón. Margen derecha, margen izquierdo. Siempre. Por ejemplo, si veo al Ucayali, margen derecha, margen izquierdo. Si veo de repente a lo que es el río Tambo, margen derecha, margen izquierdo. Margen derecha, margen izquierdo. ¿Sí? Con fe. ¿Eh? ¿Sí? Quizás por ahí, ¿no? Profe, ya fue, profe. A ver, vamos con los datos más importantes. Uno, un dato de la Purímac. El Apurímac recuerda que es un río donde acá es el origen más remoto del Amazonas, chicos. Acá nace el Amazonas. Acá se forma el origen del Amazonas. El origen más lejano. El origen entonces más remoto. Más remoto significa más lejano. Más remoto del Amazonas. Profe, ¿y eso dónde se da? Ah, eso se da en una cordillera. Cordillera Chila. La cordillera Chila en el Nevado Quehuisha. Ahí está. En el Nevado Quehuisha. Y después tienes al Mantaro. Y del Mantaro sí podemos decirte, un montón de cosas, ¿no? Uno que es el valle interandino más importante, forma una ciudad más importante como Huancayo, Jauja, por allá. Pero una de las cositas que sí podría decirte que uno es la más sucia, es la más contaminada. Profe, no era el RIMAC solo es de su vertiente. A nivel nacional, el Mantaro, nadie le gana. Es el más contaminado, el Mantaro. Ah, pero también recuerda, me tiene la central hidroeléctrica más grande. Acá me encuentras a la central hidroeléctrica más grande del país. Y esa central hidroeléctrica más grande se llama, ¿qué cosa? Se llama entonces, chicos, Antunes de Mayolo. Antunes de Mayolo. Santiago Antunes de Mayolo se encuentra por si acaso en el departamento de Huancavelica y está considerado, ¿qué cosa? Está considerado entonces, chicos, como la más grande del país. El río N no hay un dato importante más que forma el Brain, que eso ya tú lo puedes agregar, pero el Perene sí forma algo importante. Porque para que se forme el Perene ha tenido que haber un río llamado Chanchamayo. Entonces, ¿qué significa? Significa entonces, chicos, que es una cuenca de cosas. Acá me encuentro entonces un valle cafetalero. Es un valle cafetalero también. Cafetalero. Y dentro de este río me encuentro el famoso Chanchamayo. Así que ya sabes. Chanchamayo. Ahí está. Y por ahí me encuentras el Tambo, forma un pongo Tambo. No nos importa mucho, pero el Urubamba sí. El Urubamba, recuerda qué cosa, uno forma un pongo, forma el pongo de Mainique, así se llama, forma el pongo de Mainique, Mainique. Y también no te vayas a olvidar que, chicos, es conocido como el Valle Sagrado de los Incas. Forma entonces el famoso Valle Sagrado, Valle Sagrado de los Incas. Ahí está. Después encontramos a Lucayali, y obviamente de ella sí tenemos que hablar bastante. Porque el Ucayali no es cualquier cosa. El Ucayali es el río más largo, chicos. Es el río más largo. Y no solamente es el más largo, también es la que tiene más curvas. Por ahí seguro te han contado. Ella, chicos, es la que tiene más curvas. Ahí está, mira. Aprovecha sus curvitas, ¿ah? Mira, ahí está su curvita. Mira, mira sus curvitas. Mira esas curvas. Claro, mira. Ahí está. Es la que más curvas tiene. Ah, la más sinuosa, entonces. Es la más sinuosa. Entonces, la más larga es más sinuosa. También, ¿qué cosa? Es la más navegable. Ahí está, mira. Es la más navegable. Y también es la que tiene más puertos. ¿Cierto? Más navegable. Es la que tiene más puertos. Ahí está, más puertos, más navegable. También es la que tiene más lagos, más cochas. Cochas o tipiscas. Y también, bueno, te voy a olvidar del Marañón. ¿Cierto? Por acá tenemos el Marañón. Ahí está. El Marañón. El Marañón, uno le puede decir que es el más pecuario, es decir, donde se practica mucha actividad pecuaria, ganadera, se refiere. Más pecuaria. Más pecuaria. Es la que encontramos, ¿qué más? Más pecuaria, ¿qué más, profe? Más pecuaria, más la más interdepartamental, o sea, porque pasa por más departamentos. Interdepartamental. También le decimos que es el que tiene más pongos. ¿Cuántos pongos, profe? Dos no tiene, tiene 16 pongos, pero dos son los más importantes, Manseriche y Rentema. Y también, chicos, es el que tiene mayor potencial hidroenergético.
mayor potencial. ¿Qué significa? Que podría convertirse en el número 1 en generar energía en el Perú hidroenergético. Sin embargo, no lo ha hecho debido a que no hay altas inversiones acá. Ah, pero también le puedes agregar que es el que tiene más afluentes, es decir, más ríos que entran a este río. Sé que tiene también más afluentes. Y si por acá vemos al Amazonas, pues el Amazonas, ¿qué le puede decir? Uno, es el más caudaloso, ¿cierto? Es el más caudaloso. No el más largo a nivel nacional solo es el más caudaloso. A nivel del mundo, sí es el más largo, aunque todavía es discutible en realidad también. Como cuenca, o sea, como río, en el Perú solo es el más caudaloso, pero como cuenca, abarca muchos países. Como cuenca, ¿sí? Como cuenca a escala mundial, por si acaso para aclararlo, abarca muchos países, como cuáles: Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil, ahí está, Guyana y Surinam. ¿Por qué tantos países, profe? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países. Abarca como cuenca amazónica. Sí, más interdepartamental. Así es. Ahora, a nivel mundial el Amazonas, chicos, a nivel mundial está considerado como el río más largo. Aunque eso es discutible en realidad, ¿ah? Porque déjame decirte que hasta el día de hoy la comunidad científica internacional aún no acepta al Amazonas como el río más largo. El río más largo, según la comunidad científica, es el río Nilo. Pero, profe, yo estoy acá en San Marcos, profe. Para nosotros en el Perú, el río más largo del mundo es el río Amazonas, así que no te hagas complicaciones. Solo es una curiosidad por ahí que quería mencionarte. El río Nilo es considerado el río más largo del mundo para la comunidad científica. En cambio, el Amazonas todavía está en debate. El más largo, entonces, el Amazonas a nivel del mundo. Ah, pero lo que sí es indiscutible es que el Amazonas sí está en el ranking de los más caudalosos. ¿Ah? Eso sí, el más largo, el más caudaloso, ahí está, el que tiene más islas, ahí está, mira, el que tiene más islas fluviales, obviamente, el que tiene mayor afluentes, ahí está, el que tiene más biodiversidad también, biodiversidad, mira, el que tiene mayor biodiversidad, ahí está, todo eso. Según Google, el Amazonas es el más largo. Claro, como te digo, muchos países aceptan al río Amazonas como el más largo, eso sí es normal. Lo que te digo es que la comunidad científica no acepta al río Amazonas. Profe, ¿y por qué no lo aceptan? Bueno, porque consideran de que, lo que pasa es que esto ocurre en el año 2008. En el año 2008, el Colegio de Geógrafos del Perú y la Sociedad Geográfica de Lima hizo una medición y descubren que el río Amazonas nacía mucho más lejano de lo que se pensaba. Para el tiempo, el río más largo del mundo era el río Nilo, ya que el Amazonas nacía de la cordillera del Nevado Mismi. En cambio, en el año 2008 se descubre que el nevado más lejano para el Amazonas es el Nevado Quehuisha, que obviamente sabemos que es mucho más lejano, mucho más al sur. Y con ello, el Amazonas alcanza una longitud de al menos unos 7.000 kilómetros de longitud, superando por mucho al Nilo. Sin embargo, la comunidad científica recalca que esta investigación es una investigación muy precaria, es decir, que las medidas que hicieron, o sea, la toma de medidas que hicieron los peruanos y los brasileños para calcular la longitud del río Amazonas, era muy rudimentario y es por eso que no se acepta, ¿sí? Y es por eso que no se acepta. Es por eso, chicos, de que el río Amazonas, al menos según la comunidad científica, no es aceptado hasta el día de hoy. Ah, ya, no te preocupes, no te preocupes. Entonces, imagínate. Pero tú estás yendo a San Marcos, pues, chicos. Este es el examen de admisión. Para el examen de admisión, el más largo y caudaloso es el Amazonas. Solo te digo como curiosidad, nada más. Ahí está. Algunos datitos del Titicaca. En el Titicaca, por ejemplo, un río que sí tienes que conocer sí o sí es el famoso Ramis. Ahí está. Acá, chicos, me tienes que conocer el Ramis. Profe, ¿quién es el Ramis? Es el más caudaloso, no te olvides de esa vertiente. Es el más que prefiero, vamos a poner acá. Es el más caudaloso. Es el más caudaloso. Es el más largo. Ahí está. Es el más caudaloso. Es el más largo. Es el más contaminado. Ahí está, mira. Más contaminado, más caudaloso, más largo.
El más minero también se le llama así. Ahora cuidado con el micro, chicos, cuidado. Más contaminado, más minero. ¿Qué más, profe? Ah, también el más extenso. También el más extenso. Ahí está. Y otro río que también tiene que tener en el arsenal cuando hablamos de Titicaca es el río Coata. ¿Y qué le decimos de Coata? Uno es el más poblacional. Ahí está, miren. Es el más poblacional. Es el más poblacional. Es el más industrial. Es el más poblacional. Es el más industrial. Es el que cruza la ciudad. ¿Qué cosa? Es el que cruza la ciudad. Cruza la ciudad de Juliaca también. Ahí también el que cruza la ciudad de Juliaca. Y otro río que también tienes que tener dentro del arsenal, y con este río terminamos, chicos, sería el desaguadero. Ahí está. Y el desaguadero está considerado como el único afluente y efluente de este lugar. ¿Afluente por qué? Porque entra a un lago, que es el lago Popó. Y el único efluente porque sale de un lago, el lago Titicaca. El único afluente y efluente de esta vertiente. Ahí está, chicos. Entonces, esto de acá es nuestro resumen del tema de hidrografía peruana. Así que le voy a tomar foto para mandarlo ya de una vez. Y pasamos a la pregunta, chicos. Pasamos a la pregunta para analizarla despacito, tranquilo, con calma. A veces me dicen, profe, muy rápido, profe, yo vuelvo con preguntas. Así que, caballero, caballero. Vamos a tomarle foto. ¿Eh? Hasta acá, chicos. Preguntas, consultas, algo que hayas volado, algo que no entendiste. Profe, ya fue el tema de ríos. Voy a regresar, profe, voy a poner una velita de noche todos los días para que no venga una pregunta de esta. Lo único es que es dato nada más, ¿ya? Es dato. Tiene una parte de análisis, es cierto, pero también tiene una parte un poco datera. ¿Ya? Ahí está. Pum, 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 pum. Vamos a poner por acá. Vamos a mandarlo ahorita mismo. Irregular, ¿qué era? Cuando un río variaba mucho el caudal. Cuando el río variaba demasiado el caudal. ¿Profe, el Marañón es el más contaminado? No, Marañón no. El Mantaro es el más contaminado. El Marañón tiene un río que es el más contaminado por petróleo. En ese caso sí. Profe, todo eso tengo que memorizar. Esto es lo mínimo que tienes que memorizar. Eso es lo mínimo. Si por ahí ustedes han hecho módulo, ¿no? Tú que has hecho módulo, tú habrás notado qué cosa, de que ese tema se hace a veces en 2 clases o hasta en 3 clases. Estás viendo una clase de 6 horas resumida. O sea, no pidas sacar más resúmenes. Entonces el resumen de los ultra, super, ultra, resúmenes. Profe, ¿cuál es el más afluente? ¿Cuál es el que tiene más afluente, el Amazonas o el Marañón? Como me estás haciendo una pregunta de ríos, la respuesta es Marañón. ¿Sí? De ríos. Pero si hablamos de cuencas, en ese caso es el Amazonas. Porque, ¿qué se llama Amazonas para nosotros en Perú? Para nosotros el Amazonas solo es esto, miren. Solo esto es el Amazonas nada más. Pero, profe, el Amazonas ocupa más países. Eso es una cuenca. A la pregunta que me haces, lo estoy tomando como escala de ríos. En ese caso es el Marañón. ¿Sí? Hace poco puse en mi cuenta de Instagram, puse una pregunta, ¿cuál es el río más largo del Perú? Y como claves di el río Ucayali y el río Amazonas. Y vi una gran cantidad de personas que me marcaba el Amazonas. ¿Sí? Y el Amazonas no es el más largo de Perú. Pues. Porque el Amazonas solo se llama Amazonas en Perú en ese tamaño. Ese es el tamaño del Amazonas dentro de Perú. ¿Sí? O sea, es pequeño. El Ucayali es más grande que el Amazonas dentro de Perú. El Ucayali, ajá. En resumen, dice, profe, ¿por qué hay variación de caudal en el río Jiquetepeque? Porque pertenece a esa vertiente, pues. Dice, yo fui, dice, antes conocí su clase. Ah, ya, tú fuiste. Ah, ya, muy bien, muy bien. Síguenos entonces por Instagram también. Ya, listo. Vamos a pasarte las preguntas. Te pasamos las preguntas. Son 25, creo que sí nos mandamos. Ya, a ver, con fe, ¿eh? A ver, vamos a ver. Ahí está. El río Chili pasa por la ciudad de Arequipa para confluir con el río Yura y cambiar su nombre al río. Ah, ya, Chili pasa así por el nombre de la ciudad de Arequipa y después se mete con el río Yura y se forma el río Vitor. Es un río arequipeño. ¿Sí? Chili, Vitor. Inclusive habrás visto que los nombres de algunos ríos tienen ¿qué cosa? Tienen guiones. Chili-Vitor.
Rima-Santa Eulalia. Cuando tienen guiones significa que vienen de otros lugares. Y por eso que en otros lugares se le llaman de otra forma, porque es otro departamento, o es otra provincia, o otra ciudad. Los ríos no siempre tienen el mismo nombre. El Sante es Ancash, así que es 1C. Y el río Chira es Piura. Entonces 1C, 2A. Ah, ya. 1C, 2A. La respuesta en la pregunta 2 sería entonces dedito. Acá solo piden verdaderos o falsos. Con respecto al Pacífico. El río Puyango, ese es el nombre del río Tumbes, por si acaso. ¿Ah? El río Puyango es el nombre del río Tumbes. ¿Desemboca en estuario? No, falsa. La primera, falsa. El Tambo es de la cuenca más larga. Eso es verdadero. Falsa, verdadero. Falsa, verdadero. ¿El río Majes tiene la cuenca más extensa? Claro. ¿No es lo mismo, profe, larga que extensa? No. Larga significa de mayor longitud. Y extensa significa de mayor área. ¿El río Cañete es el más largo de Lima? Bueno. Sí, vamos a considerar dentro de Lima. Recuerda esto acá. Entonces el río Cañete, chicos, es el más largo de toda la provincia de... No, de todo el departamento de Lima. De todo el departamento de Lima. Ahí está. Es el río Cañete, que viene del Nevado Pariacaca, si no me equivoco. El río Pacha, el río Pumabamba, Rupac, nacen en la Cordillera Blanca. Presentan un desplazamiento de oeste a este. De oeste a este. Además, recorren, dice por acá, ya, si están en la Cordillera Blanca, pero van de oeste a este, significa que están yendo hacia el este, significa entonces que están yendo hacia la cuenca del Amazonas. Profe, ¿pero nace en la Blanca? Sí, a pesar de nacer en la Cordillera Blanca, una cordillera occidental, puede irse al Amazonas o puede irse al Pacífico, porque recuerda que es un Divortium Aquarium. El primer valle agroindustrial de la costa peruana. Ajá. Bueno, tengo varias opciones, ahora vamos a ver. El río más irregular de la costa peruana, ese es el Chira, 2B. 2B. No sé, voy a poner 2B. El río menos contaminado, eso sería entonces 3A. Ah, está bien acá. 3A y 1C. Profe, primer valle agroindustrial de la costa peruana entonces sería el río Fortaleza. ¿Dónde está eso, profe? El río Fortaleza está en Lima, chicos. Y es el mayor agroindustrial cuando hablamos de la producción de caña de azúcar. Acá hay una empresa, hay una hacienda llamada la Hacienda Paramonga. Así se llama. Con referente al río Majes. A ver, ¿cuáles son utilizados en el proyecto de irrigación en Majes? Por ejemplo, el Yuracmayo no puede estar, porque eso es RIMAC. El Pañe, no. Acá entonces, chicos, hablamos de quién. El Pañe sí, el Pañe sí. El Angostura y el Condorama también son del Majes. Entonces vamos a marcarle por acá dedito. Son entonces reservorios de esta vertiente, de Majes Arequipa. ¿Ya? Ahí está. El Angostura y el Condorama son del Majes y el Pañe también. Presenta en el río Rímac, tenemos, presenta su estiaje en invierno. Claro, estiaje, ¿qué significa? Que disminuye el caudal en invierno. ¿Su caudal aumentó por el trasvase Choclococha? No. ¿Qué es un trasvase? Un trasvase sirve para traer agua de otro lugar. El Choclococha sirve para el río Ica y no para el río Rímac. La que alimenta el caudal del río Rímac se llama Marca Pomacocha, se llama así. ¿Su cuenca es Sorreica? Sí, entonces va. Entonces va la 1 y va la 3 nada más, porque piden correctas. 1 y 3. En la vertiente del Pacífico dice que hay ríos que nutren, se caen de manera estacional, tienen un régimen irregular, descarga totalmente en los meses de diciembre y marzo. Ya, vertiente del Pacífico, pero claro, porque dice que no mantienen su caudal, ¿no? Sino que cambian, te dice. En la vertiente del Amazonas, te dice, identificar el río Santa, ya, el río Santa, recuerda, dice, ¿forman parte de sus derivados de la laguna Marca Pomacocha? No. Marca Pomacocha es un lago de la cuenca del Amazonas, que está en el Mantaro, y de ahí se trae el agua para el río Rímac. No es la respuesta. Sus aguas son derivadas de la represa Gallito Ciego. Ese es para el río Jequetepeque. El Gallito Ciego está en Cajamarca. Y chicos, eso está en el río Jequetepeque. ¿Sus aguas se genera electricidad para la central hidroeléctrica de Huallanca? Sí. En el río Santa tenemos una central llamada Huallanca, que es la más importante de Ancash. Y parte de sus aguas irrigan Ancash y La Libertad, y eso es correcto. Por eso que hace rato te puse una nubecita por allá en la esquina, Chavi, Mochic y Chinecas. 9 avioncitos. En la 10, forma la confluencia de los ríos Tambo y Urubamba, y uno de sus principales afluentes es
Tambo-Yurubamba. ¿Quién es, profe? Tambo-Yurubamba. Tambo-Yurubamba. Ucayali. Y uno de sus principales afluentes es el río Pachitea. Es un río que está en Huánuco. Está por la margen izquierda. ¿Sí? Margen izquierda. Durante el viaje a la selva peruana, un grupo de escolares de la institución educativa de la capital observaron el río Guayaga. El docente explica a sus estudiantes que dicho río forma el valle más amplio de la selva alta. Ya. ¿El valle más amplio quién es? Es el Guayaga. Y recuerda que es el afluente más importante del Marañón. Significa que es el principal tributario del río Marañón. ¿Tributa por qué? Porque entra. ¿Y eso cómo se llaman? Afluentes. Ahora, en esa pregunta te dice, el río sigue una dirección de sur a norte. Característica de la presencia de numerosos meandros se han separado en cuyos originales del río hasta quedar aislados, dando origen a... ¿De quién estamos hablando? De Ucayali. ¿De Ucayali qué tiene? Lagos. ¿Eso cómo se llaman? Cochas. Hay una palabra, profe, dicen muyunas. ¿Qué es eso? Las muyunas son remolinos que se forman en los ríos. Principalmente en el Marañón se forman muyunas, los remolinos acá. Un grupo de turistas dice van a Chanchamayo y después dice después de este valle se trasladan por, además del río de desplazamiento fluvial, al seguir el trayecto hacia Pucallpa, ya. Si estoy en Chanchamayo, entonces estoy en el río Perené. Después me voy a juntar con el Tambo y me voy a meter al Ucayali y con ello voy a llegar hacia Pucallpa. Entonces la ruta que estoy haciendo es más o menos desde acá, de Chanchamayo. Chanchamayo está por acá, de ahí me voy al Tambo y del Tambo me voy a través del Ucayali hacia Pucallpa, que sería hasta acá. No corresponde a las nacientes más lejanas del río Amazonas. La cordillera Chila, sí, es un lugar. Apacheta, también, por ejemplo. Choclococha, no, este es Huancavelica. No es origen del Amazonas. El Choquecorao, sí, también es parte del Amazonas. Estos son los orígenes lejanos del Amazonas. Son los orígenes más lejanos del Amazonas. Ahí está. Bueno, acá es del grupo, ya que se han comido una palabra. Del grupo Wikigeo se fue una excursión a las siguientes intercontinentales y a las siguientes variedades de su periplo. ¿Periplo qué es, profe? Periplo es ruta. La ruta, el viaje. Solo tienes que... ¿Cuáles son estos relieves? Son vertientes de la más reducida de la República. Ya. Te ponen estos datos y te dicen, pues, cuál de estos relieves, cuál de estas figuras que estás viendo acá son de la vertiente del Titicaca porque te dicen la más chiquita. El Suches y el Ramis, obviamente, ¿qué cosa? Son del Titicaca. Lo que es Meandros de Ucayali, es el Amazonas, no va. Yarinacocha, es un lago de la selva también, no va. Así que, ¿cuáles son? A y B, nada más. En la vertiente del Pacífico, sobre las cuencas, recuerda que siempre, chicos, buscamos un ordenamiento de forma... Acá te habla entonces, ¿qué cosa? Dice el desarrollo integral de las cuencas hidrográficas. ¿En qué consiste? En utilizar los recursos con el fin de aumentar la productividad y contribuir al bienestar de la población. O sea, busquemos la utilización de los recursos de manera adecuada. En la pregunta 17 nos habla con referente a los problemas que enfrentan las cuencas hidrográficas. La degradación de los suelos, como la tala, sí, eso pasa mucho en la selva. La alteración del régimen fluvial por la deforestación, que puede contribuir al desarrollo de inundaciones, sí, correcto también. La contaminación de sus aguas y del suelo debe utilizar productos químicos, dice, debido a la utilización de fertilizantes y plaguicidas, sí, todas son correctas. Pero, profe, ¿esto no es bueno? Esto es bueno, sí, pero cuando es de manera excesiva, contamina no solo el suelo, sino también a los ríos o a las aguas que están alrededor. La vertiente del Pacífico, correcta. El periodo de crecida coincide con las estaciones estacionales, estaciones andinas, dice. La variación del caudal ocurre porque hay un mayor consumo. No, no, no. El régimen de los ríos entra en época de crecida en marzo y culmina en diciembre, no. No presenta variaciones notables en el caudal durante todo el año, no, sí presenta. El régimen de los ríos entra en época de crecida en marzo, no, ahí termina más bien. Entonces la única que nos quedaba era esta acá, ¿cierto? El periodo de crecida coincide con las lluvias estacionarias porque estamos hablando de las épocas de verano. 25 tenemos ahí. Sí, bajamos acá. Otro, en la 19, régimen irregular, según las precipitaciones en las épocas de verano, ¿cierto? Por eso que justamente, chicos, se da esta variación. ¿Cuáles son las características de la vertiente del Pacífico? ¿Nace en el nudo de Pascua y Vilcanota? No. ¿Son torrentosos en el curso medio? Bueno, todos los ríos son torrentosos, pero son menos torrentosos en el curso superior. Vamos, ¿qué sale? No son, dice, va la 1 entonces. Régimen irregular, sí. ¿No genera transporte fluvial? No genera. Entonces vamos a marcarle solo 1. Los ríos son torrentosos en el curso medio, sí, pero también en el curso superior. Aunque son más torrentosos en el curso alto que en el curso medio. Acá dice, sobre el Santa, incorrecto. ¿Forma el cañón del Pato? Sí. ¿Forma el callejón de Conchucos? No. Lo que forma se llama callejón de Guaylas. ¿Es exorreica? Sí.
¿Las aguas se aprovechan para chinecas? Sí, también. Incorrecto, entonces, chicos, sería solamente 2. Los ríos de la vertiente del Pacífico es correcto. No navegables, sí. Régimen irregular, regular no. Esta va a la 2, entonces hasta acá. Bien correcto, ¿no? Ahí, entonces va la 1. ¿Exclusivamente territorio andino? No. ¿Es andino costeño? ¿Se expresan transversales? Sí. Entonces me queda solamente 1 y 4. La respuesta a la pregunta 22, entonces, chicos, 1 y 4. En la pregunta número 23, en el río Rímac, Tinajones está en Lambayeque, no tiene nada que hacer acá. Huampaní sí está acá. Charcani está en el río Chili, en Arequipa. Así que la que no corresponden sería 1 y 3. El Huampaní es la única central del río Rímac que vemos acá, porque son 5. En el verano en la costa tenemos época crecida, sí. ¿Son navegables? No. ¿Incrementan considerablemente su caudal? Sí. Entonces, si piden correctas, 1 y 3. Y la respuesta sería dedito. Ahí está, dedito, dedito, dedito. Se congeló nuestro mouse. Ahí está. Entonces sería 1 y 3. Listo. Ya en la pregunta número 25, el curso del río, dice por acá entonces, el curso de un río dista de la desembocadura hasta la zona de mayor pendiente, o sea, va de las zonas más altas a las partes más bajas. Pero dice, esta dinámica, recuerden entonces los ríos cuando bajan, chicos, de las zonas más altas a las zonas más bajas, vamos a encontrar ¿qué cosa? Que en la parte superior, es decir, en la parte más alta, ¿hay ensanchamiento del valle? No. Profundización sí hay. Profundización sí hay, chicos. O sea, como cae en la parte más alta, el terreno es más agudo y más profundo. Cuando hay menor pendiente, es más amplio y menos profundo. Y cuando está en curso inferior, ya es totalmente plano, ya. No hay inclinación del valle. Entonces acá la respuesta solamente es 2. No hay profundización, no hay formación de llanuras, eso se da en zonas planas, y la formación de meandros siempre se da en zonas bajas. Y listo, chicos, entonces esto han sido las claves de esta semana. El tema ha sido hidrografía peruana, que es un tema súper pesado, obviamente que sí. No te preocupes, no eres tú, es el tema. Ahí está. Listo, listo, listo. Por ahí Profesor, estamos. profesor, Sí, a ver, dime, Lorena. una pregunta, ¿dónde se encontraba la represa de Tinajones? Lambayeque, Lambayeque, Tinajones, Ah, Olmo Lambayeque. ok, Ujú. ok, profe, Ahí gracias. está. Ya, listo, chicos, ahí han puesto ya el quiz ahí para que lo des. Listo. Chicos, por favor, entrando al juicio, por favor, toque, toque, toque. Vamos, entrando, entrando. Ya, muchachos.
A ver, entrando, voy a compartir pantalla de una vez. Empezamos. Empezamos. Y aprovechamos para encuestar también a tu profesor, ¿ya? Encuestamos a tu profesor de una vez, por favor, de una vez. Va, muchachos, quizzes y encuesta. Ya, 62 Cuenca, chicos, tengan cuidado por ahí. Siempre he visto también que le ponen 53, pero ten cuidado, los 53 son ríos importantes, pero en realidad tenemos 62, ¿sí? 62. Siempre que veas Cuenca, 62 siempre. Ujú. La central hidroeléctrica de Huinco, Huinco, chicos, eso sí es ¿no? Es la central más importante que tiene nuestro famoso río Rímac. El Huinco es la más importante que tenemos en el río Rímac. Gracias a esta central tenemos luz en Lima, chicos. Si no hubiera, cuando hay terremotos, a veces se cae eso acá y ya no hay luz. Muy bien, esa sería la respuesta. Y te dice por acá, el río más interdepartamental más largo y el más largo del Perú, respectivamente. Ya, el más interdepartamental a nivel Perú es el Marañón y el más largo es el Ucayali. ¿Sí? Por ahí, muy bien, la mayoría, ¿no? Tambo, ¿quién ha marcado Tambo? ¿Qué pasó con el Tambo? El río más caudaloso de el Titicaca. Pues el Rami, fue el último que vimos. Fue el último que vimos, chicos. El Suche, ni siquiera te enseñó ese río. Es un afluente que está dentro de lo que es el Titicaca, pero es fronterizo con Bolivia. ¿Ya? Ahí está. Listo, entonces, chicos, acá nos vamos a quedar. Nos vemos entonces la siguiente semana. Cuídense, chicos, protéjanse y ya nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Nos vemos, niños, cuídense. Hasta Listo, luego, profesor, profe, cuídense mucho, gracias, muchas gracias. cuídese. Nos Chicos, vemos. por favor, terminamos la encuesta. Necesitamos que termines la encuesta. Gracias, profesor. Termina la encuesta, por favor. En el Drive ya está el material actualizado de lenguaje. Ok, por favor, necesito que termines la encuesta, por favor. Que vayas, por favor, también al Drive de lenguaje, ¿correcto? Ahí está el material del día, de la clase del día de hoy, ¿ya? Hoy ya nuevamente tenemos la modificación. El día de hoy tenemos lenguaje y el día de mañana tenemos geometría. ¿Ok? Mm. Lucero, confirma, Lucero, confirma. Listo, chévere.